Nos sentamos. Bueno, ya estamos todos. Muy buenos días. Comenzamos con la Comisión de Institucional y Desarrollo Estatutario. Comenzaremos con el punto primero, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Hay unanimidad de todos los portavoces? ¿Sí? Pues queda aprobada. Y ya pasaremos al segundo punto del orden del día. Damos la bienvenida a doña Noelia Carbó, directora gerente del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. También al director general, señor Divasón, que le acompaña. Es un placer tenerles aquí. Por tanto, pasamos al segundo punto, comparecencia de la directora gerente del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre el trabajo desarrollado por parte del Gobierno de Aragón en materia de prevención de riesgos laborales y sobre las políticas públicas a implementar en materia durante lo que resta de legislatura. Comenzaremos, por tanto, con la exposición de la directora general por un tiempo de 10 minutos. Tiene usted la palabra, señora Carbó, cuando quiera. Pues buenos días a todos, señora presidenta, señoras y señores diputados de las Cortes. Buenos días a todos. En primer lugar, sí que querría en parte agradecer el interés que se ha mostrado con la petición de esta comparecencia por un tema tan importante como es el ejercicio de las competencias en materia de seguridad y salud laboral de todos los trabajadores aragoneses. Me gustaría indicar que ocupo el puesto de directora del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, el ISLA, desde el mes de enero del pasado año, es decir, casi hace 2 años, periodo del que pretendo hablar a lo largo de estos minutos. Este instituto pertenece al Departamento de Presidencia, Justicia y Economía a través de la Dirección General de Trabajo y se configura, por un lado, como el órgano gestor de la política de prevención de riesgos laborales en nuestro territorio en Aragón y, por el otro, lo que somos, un órgano científico-técnico especializado en la materia de prevención de riesgos laborales. Seguimos siempre nuestro fin primordial, que no es otro que el de proporcionar la mejora de las condiciones laborales, un fin que ejecutamos siempre en coordinación con el resto de agentes e instituciones de esta comunidad autónoma que están implicadas en la materia. Ya desde su decreto de creación, el ISLA se siente identificado con ese imperativo de la coordinación, puesto que su actuación viene ya marcada por el consenso en el seno del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, un órgano donde está representada tanto la Administración como los agentes sociales. Y es en dicho órgano donde se aprueba la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se constituye como la hoja de ruta de nuestro instituto para trabajar y diseñar los distintos programas de acción. La actual estrategia, que comprende el periodo 2022-2027, se aprobó en la anterior legislatura y permanecerá vigente hasta el año 2027. Por lo tanto, las políticas activas que nosotros seguimos en materia de siniestralidad estarían marcadas por 2 vectores. Por un lado, el cumplimiento y el desarrollo de esta estrategia aragonesa de seguridad y salud laboral y, por el otro lado, por ese consenso de la política con los agentes sociales en el marco del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Es importante, antes de entrar a profundizar sobre las áreas de acción del ISLA, puntualizar que para nosotros el punto de partida ha venido durante todo este tiempo marcado por la realidad que nos muestran los datos que obtenemos a través de los distintos registros oficiales. El Delta, que es el registro a través del cual se los notifican todos los accidentes de trabajo, el CEPROS, hace lo mismo pero con las enfermedades profesionales, y el registro PANOTRAS, donde se nos notifican las patologías no traumáticas. Con estos datos, nosotros elaboramos estadísticas sobre la accidentalidad en Aragón, que son publicadas mensualmente, y también nos basamos en ellos para planificar los programas a desarrollar. Y el Instituto, dentro de este marco de actuación, trabaja fundamentalmente con 4 grandes líneas generales de acción. Un área de gestión técnica, un área de gestión administrativa, una área para la sensibilización y formación y un área dirigida a la coordinación con otras instituciones. Con respecto a la gestión técnica,
Hay una serie de actuaciones que ejecutamos con carácter de continuidad, porque así lo establecen nuestras competencias propias según el decreto de creación, como en otras partes de la legislación. Así, el programa de investigación de accidentes de trabajo o los informes técnicos que se realizan para la aprobación de los planes de trabajo con riesgo a la exposición de amianto. Dentro del programa de investigación de accidentes de trabajo, realizamos investigación de todos los accidentes mortales, muy graves y graves, algunos también leves, excluyendo los accidentes de tráfico. Se trata de realizar un análisis en profundidad de los accidentes laborales, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y poder determinar qué ha sucedido. El objetivo principal es deducir las causas que han generado el accidente y como objetivos inmediatos sería el de diseñar e implementar las medidas correctoras para evitar que se repitan los mismos accidentes o similares y aprovechar esa experiencia para mejorar la prevención en la empresa. En cuanto al tema de amianto, pues los técnicos realizan los informes sobre los planes de trabajo que se presentan por las empresas que están inscritas en el registro RERA, Empresas con Riesgo de Amianto, para la realización de esos trabajos. Actualmente, lo que hemos retomado son las visitas técnicas aleatorias de comprobación de que dichos planes que han sido presentados se están llevando a cabo correctamente por parte de las empresas. Sobre estos planes emitimos informe tanto el ISLA como Inspección de Trabajo y su posterior aprobación le corresponde a la autoridad laboral. Pero hay otros programas técnicos que se desarrollan de forma más puntual, porque, como he dicho anteriormente, basándonos en los datos, vemos que es necesario intervenir en ese área en concreto. Por ejemplo, surge en el año 2024 el programa de alta tasa de accidentabilidad con carretillas, que se basó en el estudio de la siniestralidad laboral de la comunidad autónoma de los últimos años, valorando que en ese sector había habido un importante número de accidentes. O el programa de trabajos encubiertas que estamos desarrollando en la actualidad tras comprobar la incidencia de este tipo de accidentes y las graves consecuencias de los mismos. Además de los tradicionales programas técnicos dirigidos más a lo que sería la prevención de los accidentes, desde el año 2024 decidimos comenzar a desarrollar un poco más el trabajo de investigación de los accidentes no traumáticos. Al comprobar que el número de fallecimientos de trabajadores aragoneses en 2024 por causas no traumáticas llegó a superar incluso al número de accidentes por condiciones de trabajo. Así comenzó esta línea de acción, con el objeto de poder conocer mejor la realidad o las circunstancias y causas que los desencadenaban y poder definir líneas de actuación preventivas que fueran eficaces para mejorar la prevención de estas enfermedades en el trabajo. Entonces, y como arranque, pusimos el foco en los accidentes no traumáticos por infarto, por ictus o los vinculados a trastornos musculoesqueléticos y a los riesgos psicosociales que fueron notificados a lo largo del 2023 por el sistema de datos del PANOTRAS. En este año 2025 estamos repitiendo el mismo programa, pero incluyendo en este caso la totalidad de accidentes no traumáticos que habían sido notificados en el 2024. Otra de las acciones que podemos destacar dentro de la gestión técnica es la participación de los técnicos en distintos grupos de trabajo. Grupos a nivel nacional, en el seno del Instituto Nacional, de la Red Interterritorial de Seguridad y Salud en el Trabajo o de la Comisión Nacional. Hay otros grupos que también tienen carácter más temporal y que surgen con necesidad de actuar en ese momento concreto o en una materia concreta, como ocurre con algunos casos de cáncer laboral. Todos estos grupos, la participación técnica en estos grupos nos permite traer conocimiento de los profesionales de otras partes del territorio y aportar también el conocimiento que adquirimos en Aragón. Otra de las áreas de gestión del ISLA es la gestión administrativa. Nos encargamos de la gestión de distintos recursos, dando cobertura a necesidades de empresas. Registros como pueden ser los de libros de subcontratación, el registro de empresas de riesgo de amianto, el registro de delegados de prevención, las comunicaciones de aperturas. Es un área que conlleva una importante gestión por parte del personal administrativo del ISLA, de las 3 provincias, ya que muchos de estos registros implican tiempos de gestión tasados y hay que darles la respuesta en plazo.
Otra de las áreas de gestión sería la de sensibilización y formación. Para nosotros es un área de gran importancia, puesto que una de nuestras aspiraciones es precisamente ser el órgano de referencia en la materia, tanto para empresas como para trabajadores, y poder extender todo ese conocimiento técnico que vamos adquiriendo a todo el tejido empresarial y profesional. Para la formación intentamos participar continuamente en jornadas, congresos, organizamos también cursos sobre diferentes temáticas que pueden ser de importancia para el sector, siempre con la intención de que la prevención de riesgos laborales esté presente en nuestro día a día y vaya implantándose esa cultura preventiva de la que tanto hablamos y es tan necesaria. Una de nuestras tareas dentro de esa faceta de la sensibilización es la publicación de las estadísticas y de los documentos que ponemos a disposición de todos los ciudadanos. Hay documentos que publicamos mensualmente, como son los informes mensuales de accidentabilidad, y otros informes los publicamos más con carácter trimestral, como es la información de la siniestralidad laboral por comarcas, y hay otra serie de documentos que los hacemos con carácter anual. También hacemos informe anual más completo de siniestralidad, elaboración de tasas de accidentabilidad o la memoria de nuestro propio instituto, donde intentamos reflejar nuestro trabajo. Y, por último, y como cuarta área de gestión, destacar la importancia que tiene para nosotros la coordinación con otras instituciones. Dado que el Instituto ya nace bajo ese paraguas del Consejo Asesor, la coordinación creo que va en el ADN de nuestro trabajo. El CAS, como señalaba al inicio de la intervención, es el órgano colegiado asesor de participación institucional en la planificación, programación, organización y control de la gestión del Instituto. La Comisión Permanente del CAS, en la que está representado la Dirección General de Trabajo, la Dirección General de Salud Pública y la Dirección Territorial de Inspección de Trabajo. Además, están representados los representantes de los sindicatos más representativos de nuestra comunidad autónoma, UGT y comisiones obreras, y los representantes de las organizaciones empresariales más representativas, COE y CEPIME Aragón. Esto nos hace entender que no hay otra manera de avanzar en la materia de prevención de riesgos ni de alcanzar nuestros objetivos si no es bajo ese prisma de trabajo consensuado y compartido. Así, compartimos la Red de Empresas Saludables, que es una iniciativa del Gobierno de Aragón que aúna a todas las empresas aragonesas que realizan acciones para favorecer la mejora de las condiciones de trabajo a través de la promoción de la salud, siendo ya 97 las empresas aragonesas que en este año 2025 formarán parte de esta red, o la estrecha colaboración que tenemos con los agentes sociales. Por favor, señora Carbó, vaya terminando. Bueno, pues simplemente comentar que también en esta área de colaboración tenemos convenios, distintos convenios de colaboración también con los agentes sociales, con la universidad, con grupos de trabajo de seguridad vial, y yo simplemente espero que en estos minutos haya sido capaz de reflejar el enorme esfuerzo que tanto desde la Dirección General de Trabajo como mis compañeros del ISLA realizan cada día en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Es ahora turno para los grupos parlamentarios. Comenzará el grupo proponente. El señor Villagrasa, por tiempo de 8 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Buenos días, señora Carbó. Gracias por venir a esta comparecencia en la que desde el Grupo Parlamentario Socialista nuevamente queremos poner encima de la mesa la importancia de darle el valor necesario al debate de que en política, en gestión de políticas públicas, se hable de siniestralidad laboral, de medidas de prevención y de cultura preventiva en el entorno de trabajo. Esto viene a ser una consecuencia, un hito más en aquella comparecencia que le solicitamos a la señora vicepresidenta del Gobierno de Aragón, la señora Vaquero, el pasado 11 de septiembre en sesión plenaria, y es que acabábamos en el mes de septiembre de tener un mes trágico en cuanto a siniestrabilidad laboral, con 10 accidentes mortales, sumando 27 personas, lo cual era una cifra pues alarmante y con la que ninguno podíamos estar satisfechos, y en aquel momento nosotros ya le establecimos, señora Carbó, que ante situaciones extraordinarias, y así lo avalan los datos, era necesario que desde la política, desde la administración pública, se tomaran en cuenta medidas extraordinarias. Se viene trabajando en Aragón desde hace muchos años en materia de cultura preventiva. Yo quiero también poner en valor el trabajo al frente del ISLA del señor Barrachina del anterior gobierno, y en estas circunstancias
contamos con el presupuesto más alto de la historia, un presupuesto prorrogado, el cual debería de permitir el que pudiéramos implementar también nuevas líneas de política o dotar más recursos a algunos de los programas históricamente relegados. Nosotros insistimos desde el Grupo Parlamentario Socialista en que los y las trabajadoras son el músculo de la economía y más allá de las macrocifras o de los miles de millones que se habla habitualmente en la política económica, tenemos que ir también a lo concreto, al detalle, y tenemos que abordar nuevas realidades que hace un lustro no existían. Nuevos sectores de empleo, la tecnificación, la modernización de los procesos productivos, medidas de seguridad en el trabajo. Frente a ello, ya le decíamos a la señora Vaquero que es necesaria una respuesta política, presupuestaria y también legislativa. Nosotros le vamos a hacer una serie de preguntas, señora Carbó, por si puede ir añadiendo algunas de las cuestiones, y en aquella comparecencia la señora vicepresidenta ya nos decía, pues bueno, aparte de poner en valor el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, pues nos hablaba del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud que iba a tener el día 12 de septiembre, un día después de esa comparecencia. A tenor de esa importante cita, ¿se ha producido algún cambio en la gestión o en los planes a futuro del Isla como consecuencia de las propuestas de esa reunión? Una de las medidas estrella que se presentó fue un nuevo aula de educación permanente especialmente dedicada a las pymes de menos de 25 trabajadores. ¿Qué avances se han realizado en estos 2 meses? ¿Disponemos de algún cronograma para su implementación? Igualmente se habló de una campaña institucional, Cuando nos cuidamos todo suena mejor, para concienciar desde el Gobierno y los agentes sociales sobre la necesidad de la prevención laboral. ¿Se ha realizado ya algún encargo de publicidad institucional en ese sentido? Y finalmente, el decreto que regula del año 2001 la creación, las competencias y, digamos, es la norma fundamental del Isla. ¿Usted considera que quizás 25 años después es necesaria una actualización de esa normativa? Igualmente conocimos el que se van a realizar una serie de obras en el propio edificio por importe de 230.000 euros para una serie de salas polivalentes. ¿Qué tal van esas obras? ¿Cuándo se prevé esa finalización? Nosotros en aquella comparecencia le hicimos al Gobierno de Aragón una serie de propuestas que se las detallo de una manera, algunas muy telegráfica: medidas de supervisión en el trabajo de los jóvenes, que los comités de seguridad y salud tuvieran una preceptiva evaluación, fortalecer la figura del delegado de prevención territorial, la participación en los planes de seguridad, adaptar la normativa de seguridad y salud laboral a aspectos como la desconexión digital, atender las nuevas realidades y riesgos psicosociales. ¿Sabe si alguna de las propuestas que le hicimos al Grupo Parlamentario Socialista se han puesto en marcha? Hemos conocido también los distintos proyectos que se han desarrollado hasta la fecha, los programas de agentes cancerígenos y mutágenos, el grupo de riesgos psicosociales, pues algunos de los trabajos que se van realizando habitualmente. Nos parece acertado dar continuidad, porque además cuantos más datos y mayor sea el rango histórico, mejor podremos acertar todos en esas medidas. Igualmente, en los materiales a disposición del público, en la propia página web, aparece la encuesta aragonesa de condiciones de trabajo, la última realizada en el año 2022. ¿Considera necesario actualizar y realizar un nuevo trabajo en ese sentido? Y vayamos a algunos aspectos fundamentales del Instituto de Seguridad y Salud Laboral. ¿Usted considera adecuada la gestión durante estos 2 años? ¿Qué aspectos mejoraría usted? Estamos en vísperas de la negociación presupuestaria y, si me lo permite, es el momento en el que ustedes pidan precisamente para encontrar esas mejoras. ¿Considera que con el contexto de la prórroga presupuestaria se le ha dado el suficiente impulso o la suficiente importancia al asunto de la seguridad laboral? ¿Qué aspectos ha propuesto usted para mejorar el Isla en ese borrador que ya tiene que existir en el año 2026? Actualmente, acorde a la memoria del año 2024, nos aparece que hay 36 personas trabajando en el organismo. ¿Están todas las vacantes cubiertas? ¿Considera usted que es un personal suficiente? ¿Considera que sería necesario implementar algún perfil clave para mejorar la actividad del propio instituto? Y si hay un documento que recoge ese contexto, es la memoria del año 2024,
donde también hay algunos datos que con el primer semestre del año 2025 podemos comparar y algunos aspectos que nos parecen claves para la reflexión y para la asunción entre todos, porque, señora Carbó, nosotros defendemos que la política de seguridad y salud laboral es algo que nos compete a todos y entre todos debemos mejorar. Se dio una siniestralidad en lugares de trabajo con 17.766 accidentes, de los cuales en el año 24 hubo 21 mortales, 122 graves y el resto leves. A su vez, también hay que añadir el fenómeno de los accidentes in itinere, cuando el trabajador se desplaza al centro de trabajo. Esto no es una cuestión menor, puesto que de enero a septiembre de este mismo año, del año 2025, se contabilizan 1.863 accidentes. ¿Han planteado ustedes alguna línea concreta para esta realidad? Algunos datos importantes. Hubo 76 casos de investigación en accidentes del 2024. Hubo 231 accidentes en 182 empresas con el asunto de las carretillas elevadoras y se visitaron un total de 64 empresas. Hubo algunos accidentes laborales por sector y grado, como por ejemplo la industria, que aumentó un 4% y la preocupante cifra de un 22% de incremento en accidentes graves. Hay algunos datos que necesitamos respuestas, señora directora. Por ejemplo, la actividad a empresas visitadas el pasado ejercicio fue el 0% a empresas de construcción y hemos visto que hay accidentes laborales y, lamentablemente, un número sustancial en este ejercicio de accidentes mortales, un 6,3% a visitas de trabajo temporal. El tema de temporeros, únicamente se ha ido 6 visitas, 4 en Zaragoza, 2 en Huesca, en el pasado ejercicio. Sería importante hablar también de las enfermedades profesionales, que en el primer semestre ha aumentado un 50%, el tema del amianto, la subcontratación, que cada vez es más frecuente. Creemos que ustedes han realizado, que hay que seguir realizando trabajo en esa materia. Y fíjese, me da para varias comparecencias. Acabo en este momento. Para nosotros es muy importante este trabajo. ¿Nos puede usted adelantar algunos datos de este ejercicio 2025? Y concluyo, señora presidenta. ¿No cree que ante estas circunstancias extraordinarias que se agudizan en el año 2025 es necesario que el Gobierno de Aragón y el Isla adopte medidas extraordinarias? ¿Contará para la medida de prevención y cultura en la prevención de seguridad y salud laboral con el Grupo Parlamentario Socialista? Esperamos su respuesta. Gracias. Muchas gracias, señor Villagrasa. Ahora el turno del portavoz de Aragón Teruel existe por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Muy buenas, señora Carbó, usted y señor Divasón. Bienvenidos. Bueno, pues no es casualidad que comparezca usted hoy aquí, justamente el mismo día que defenderemos una iniciativa pidiendo mayor concienciación sobre la seguridad laboral. Creemos que la situación es complicada y que me gustaría que concrete más las acciones que han llevado a cabo desde su departamento, sobre todo en este último año, ya que llevamos una serie de 3 años difíciles en cuanto a accidentes y el número de fallecidos. Le agradezco sus explicaciones, su intervención. Creo que ha detallado muy bien su trabajo como departamento y su compromiso, que demuestra que es una cuestión sensible y urgente, que es la seguridad y la salud laboral en Aragón. Creo que todos los diputados que estamos aquí presentes coincidimos en que estamos ante una emergencia laboral, social y humana ante el drama que estamos atravesando. La siniestralidad laboral no ha dejado de crecer. Como ha dicho mi antecesor, 27 personas han perdido la vida. No está contabilizado el último fallecido de la semana pasada, que era un joven de 29 años de Peñarroya de Tastamín, porque falleció en su puesto de trabajo en Morella. Entiendo que ahí no está. Pero son 500 fallecidos en todo el país y la situación creemos que ya es insostenible. Detrás de cada número de fallecido hay una historia, hay una familia, hay una comunidad afectada. Y tampoco vamos a hablar de estadísticas, hablamos de personas y de vidas truncadas. La seguridad en el trabajo no puede ser un lujo, que a veces da la impresión
de que es eso, debe ser, ni un trámite burocrático tampoco, debería ser para nosotros un pilar esencial desde nuestra política laboral. Y los datos evidencian que seguimos fallando como sociedad, y aquí incluyo a todos. La responsabilidad es compartida y algo está fallando, estamos errando. Estudiando sus datos, los que aporta el ISLA, veo que la radiografía de los accidentes la tienen muy clara en Aragón. Un grupo de empresas en concreto muestran una mayor propensión a sufrir un accidente laboral. El 2% de las empresas aragonesas acaparan casi el 50% de los siniestros con bajas laborales. Se podría especificar empresas de fabricación de tubos, accesorios de acero, empresas de procesado y elaboración de productos cárnicos, o fabricación de carrocerías o construcción. Ahí está la gravedad de la situación, donde van a aparecer, y ustedes lo saben, donde van a aparecer los futuros accidentes laborales. Pues bueno, tienen clara la fotografía de la siniestrabilidad por su documentación, que sí que es bien transparente y accesible, y por ello entiendo que las inspecciones habrán aumentado. La realidad demuestra que no nos basta con controlar la situación. Es verdad que deberíamos, todos los agentes se deberían invertir en prevención, en formación y en concienciar. El papel suyo como Instituto Aragonés de Seguridad Social es más crucial que nunca. Llegamos a este punto en donde la situación hay que salvar. Y para nosotros, desde Torresiste, no debe ser el ISLA el organismo que supervise y vigile, sino también que lidere de verdad una estrategia integral de prevención, que abarque todos los sectores y perfiles laborales, incluidos los autónomos y las micropymes, que muchas veces usted sabe que quedan desprotegidos. Sabemos que los recursos son limitados, pero también que la prevención no es un gasto, sino una inversión en vida y en productividad y en cohesión social. Por eso pedimos que desde el ISLA se impulse una acción más transversal que conecte la seguridad laboral con otros ámbitos del Gobierno de Aragón, como el Plan Aragonés de Trabajo Autónomo y Emprendimiento. Le podría detallar, pero bueno, se me acaba el tiempo. Le voy a pedir de verdad que lidere un cambio real en la cultura de la prevención en Aragón, porque las cifras, como bien usted sabe, son insostenibles. Y una pregunta, ya termino, presidenta. La situación del amianto creo que requiere un apartado específico de concienciación y de formación. Téngalo en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Ahora el turno del portavoz de Xunta Aragonesista por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señora Carbó. Bienvenida a esta comisión. Espero que venga más veces porque hablamos de algo, le consta que nos preocupa a todos muchísimo. Bienvenido también, por supuesto, el señor Divasón, el director general. La siniestralidad laboral es un trabajo en equipo, ya se ha dicho, así que lo primero que le quiero decir es que cuente con Xunta Aragonesista, que cuente con nosotros. Si hoy hago alguna crítica, le aseguro que será en clave constructiva, porque sabemos que tiene un trabajo importante que tenemos que apoyar, pero desde la crítica constructiva es como pensamos que se mejora y se avanza. Cuando hablamos de seguridad, de salud laboral, no estamos hablando de un apéndice menor del mercado de trabajo, hablamos de algo clave. Estoy convencido de que estamos de acuerdo en esto. No hablamos de estadísticas, de lo que estamos hablando es de derechos, de condiciones de vida, en algunas ocasiones incluso de supervivencia de esas personas que mueren por trabajar. Es muy importante el consenso con agentes sociales, usted lo ha destacado en el Consejo Aragonés, es muy importante la formación, es muy importante la labor de investigación para anticiparse que hacen ustedes, es muy importante la coordinación,
pero la sensación que tenemos a veces es que la prevención de riesgos laborales en muchos casos sigue siendo una política menor dentro de las políticas públicas, que se queda relegada a boletines informativos, a campañas institucionales, y pensamos que todo ese trabajo que se hace desde el Isla, si no va acompañado de presencia en el territorio, en todo el territorio, si no tiene dotación real de medios, pues se puede quedar en papel mojado, puede no llegar a cumplir todas las funciones que podría llegar a cumplir. Y no basta con tener estrategia, que es muy importante, y que tener una hoja de ruta, pero no basta con eso, porque la realidad es que seguimos con cifras preocupantes de siniestralidad. No voy a entrar en estadísticas ni a comparar qué pasaba antes, qué pasa ahora, da igual, ahí está la realidad. Y sobre todo esas cifras en sectores en los que el trabajo es duro, manual, invisibilizado. Hablo del campo, de la obra, de los polígonos más alejados de los focos, de las micropymes. El mundo rural, las comarcas más despobladas de Aragón siguen siendo las grandes olvidadas en todo, pero en esto tenemos la sensación de que también. Y no se puede proteger, no se puede apoyar a quienes ni siquiera salen en las estadísticas. La prevención no puede ser un añadido ni una responsabilidad individualizada en el trabajador, no puede depender de la buena voluntad del empresario, tiene que formar parte estructural del modelo productivo. Es una cuestión cultural que tiene que estar absolutamente absorbida por todos los que intervienen en el mercado laboral. Sí que, como le adelantaba antes, reivindicamos una presencia territorial específica más amplia del Isla, que tenga capacidad real de actuar en todas las comarcas. Entendemos que también serían buenos que se plantearan planes específicos para algunos sectores. Ha hablado usted de las carretillas, de los trabajos en cubierta, pero hay sectores especialmente expuestos: agricultura, ganadería, transporte, limpieza, trabajo sociosanitario, que sería bueno que con acciones concretas, con formación adaptada, con seguimiento constante, consiguiéramos que las cosas, que las cifras, que las personas que trabajan en esos sectores estuvieran en mejores condiciones. Hace falta una plantilla estable. Ya se le ha preguntado a esas 36 personas, le reitero esa pregunta: ¿es suficiente? Quizá algún día haya presupuestos, no lo sé, igual es en el 27 o en el 28, pero será el momento de apoyarles si es necesario más personal. Hace falta medios técnicos. ¿Son suficientes los medios técnicos con los que cuenta ahora mismo el Isla? ¿Haría falta más? En definitiva, hace falta financiación suficiente y partiendo, como decía al principio, de ese trabajo en equipo que tenemos que hacer, cuente con nosotros, porque no nos podemos quedar en los titulares, en reaccionar cuando ocurre una desgracia de un fallecimiento, sino que tiene que haber políticas que lleguen de verdad, que cuiden, que vertebren, que cambien la realidad, que la mejoren, porque la prevención no es una meta, es un punto de partida. La prevención debería ser lo normal en las empresas. Y como decía antes, Aragón, donde hay tantos territorios rurales que parten en todo en desigualdad, aquí también, y no podemos permitir que haya también en esto ciudadanos de primera y de segunda. Termino ya. Simplemente reiterarle que puede contar con Xunta Aragonesista, que sea ambiciosa, que tendrá todo nuestro apoyo, y es imposible que no sigamos hablando de esto. Es algo que nos preocupa a todos y, como le digo, espero que siga compareciendo en esta comisión en lo que quede de legislatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Soro. Tiene ahora la palabra el portavoz de Vox por tiempo de 5 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, le damos la bienvenida a esta comisión, señora directora del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, a usted, señora Carbó, y al director general que la acompaña. Le agradecemos su exposición y le referimos que desde Vox las cuestiones relativas a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y las dramáticas cifras de siniestralidad laboral pues nos preocupan enormemente. Vox es un firme defensor del empleo, del trabajo digno, con sueldos dignos y decentes y en condiciones laborales de seguridad frente a las políticas de subsidio generalizadas del socialismo y del bipartidismo que en poco se diferencian en demasiadas ocasiones. Por supuesto que valoramos que se ponga el foco en una cuestión tan esencial como la protección de la vida, la integridad y la salud de los trabajadores aragoneses, que debe ser una prioridad indiscutible de cualquier administración pública y que entendemos que lo es también para el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, como ya le hemos oído, ¿no? Las cifras y las estadísticas sobre siniestrabilidad laboral son alarmantes, pero también son frías. No podemos obviar que detrás de cada cifra hay un trabajador, hay una persona con familia, con seres queridos, que un día pues, salió de casa a trabajar,
a ganarse la vida, a ganar el pan, y que no volvió, o volvió con importantes lesiones o con unas secuelas físicas o con una discapacidad. Según los datos oficiales, para la Comunidad de Aragón, en el año 2024 se registraron pues, más de 20.000 accidentes con baja, de ellos 17.765 fueron en jornada de trabajo y 2.327 in itinere. El año 2023, accidentes leves, pues casi 17.000, graves 121, mortales 27. 2024, leves, pues casi 20.000, graves 148, mortales 28. Y en 2025, pues accidentes graves son 79 hasta agosto y mortales, pues tengo una cifra 20 y en otra 25. Pero bueno, de todas maneras, los datos no son buenos y no se reduce la mortalidad ni los accidentes laborales. No queremos hoy hablar de quién tenía más o quién tenía menos, de echarse en cara la siniestrabilidad de unos gobiernos u otros. Para Vox estas cuestiones, como tantas otras, deberían estar alejadas de los partidos políticos, de la derecha o la izquierda, y deberían pues, quedar fuera los colores políticos. No creo que son más importantes. Estamos hablando de proporcionar y propiciar que salvemos vidas y protejamos la salud y bienestar de los trabajadores. Y ahí tiene que existir unidad y unanimidad, nunca división y menos búsqueda de réditos políticos. Dicho esto, queremos hacer algunas consideraciones desde nuestra perspectiva política y social. Para Vox, la prevención de riesgos laborales no puede quedarse en los fríos datos y estadísticas, ni una mera retórica y en una sucesión de planes, informes o campañas con escaso impacto real. Debe traducirse en acciones eficaces y medibles, centradas en las empresas reales, las que sostienen el empleo y la economía productiva de Aragón, especialmente las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y el sector agrícola e industrial, donde el riesgo laboral es mayor y donde a menudo faltan medios y apoyo técnico. Nos preocupa que en demasiadas veces la Administración convierta la prevención en una burocracia añadida que acaba desincentivando a quien crea empleo. Creemos que la seguridad laboral se garantiza mejor con simplificación administrativa, asesoramiento directo y formación práctica, no con más normativa, más papeles ni más sanciones. El ISLA debería reforzar ese papel de acompañamiento al tejido empresarial y no tanto el de vigilancia sancionadora, que en algunos casos se percibe desde el sector. No es útil ni práctico que exista una maraña de normas y reglamentos que al final nadie puede conocer ni cumplir en su integridad. Las normas que protegen a los trabajadores deben poder ser conocidas y entendidas por empresarios, por gestores, por sindicatos y por los propios trabajadores, que son los que las deben cumplir. Por tanto, creemos que esta normativa debe simplificarse y concretarse lo más posible. Fomentar, por supuesto, la cultura de la prevención y de la autoprevención o autoprotección. Asimismo, queremos destacar la importancia de impulsar esa cultura preventiva, como digo, desde la educación y la formación profesional. La prevención debe ser entendida como valor social, no como una obligación legal. Por eso creemos que debe reforzarse las acciones coordinadas entre el ISLA, los centros educativos y las empresas para que futuros trabajadores y empresarios comprendan la importancia de la seguridad en el trabajo desde el inicio de su vida laboral. También queremos llamar la atención sobre sectores con mayor siniestrabilidad, como he dicho. Es imprescindible analizar con rigor esas causas, aprender de la experiencia, lo que ha venido usted también reconociendo. Por otro lado, consideramos esencial que el ISLA mantenga una coordinación efectiva con las mutuas, con los servicios de prevención y las organizaciones empresariales y sindicales. Finalmente, desde Vox reiteramos nuestro compromiso con una política de prevención eficaz, transparente y desideologizada, que apoya al trabajador, pero también al empresario que cumple, innova y genera empleo. Aragón necesita, ya termino, menos burocracia y más resultados, menos planes grandilocuentes y más presencia real en los centros de trabajo, menos discursos y más prevención efectiva. Podrá contar con Vox para todo tema de prevención y protección de los trabajadores. Gracias. Muchísimas gracias. El turno ahora del portavoz del Partido Popular. Señor Herrero, tiene usted 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Carbó. Bienvenido también el director general de Trabajo, señor Divasón. Desde el Grupo Popular queremos agradecer las explicaciones que hoy aquí ha venido a darnos y le animamos a seguir trabajando con el mismo tesón que hasta ahora. Como nos ha podido explicar, la misión del organismo que usted dirige es la de promocionar la mejora de las condiciones laborales, para lo que trabaja en coordinación con los agentes sociales y las instituciones que están presentes aquí en Aragón, y además ha destacado el consenso existente en los mismos, que es algo muy positivo y que le animo a conservar de aquí al futuro.
Este Consejo nos ha explicado que es el que aprueba la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que la última fue en el 2022 y durará hasta el año 2027. Entre las 4 líneas de actuación que ha explicado está, en primer lugar, la gestión técnica, que ha destacado el programa de investigación de accidentes, aprovechando la experiencia para mejorar la prevención. Nos ha llamado la atención dentro de este programa que ha comentado que en el año 2024 los fallecimientos por accidentes no traumáticos superaron a los no traumáticos, que es algo pues, que es más complicado a la hora de trabajar, me imagino, a la hora de prevenir este tipo de accidentes. En cuanto a la gestión administrativa, que ustedes también llevan a cabo, está todo el tema de los registros, que representa una gran carga de trabajo para su departamento. No sé si en esta línea, a lo mejor con la inteligencia artificial, podría ayudarles a desatascar este trabajo. Creo que podría ser una línea también de investigación. Otra línea sería la sensibilización y formación. Nos ha comentado que es el área más importante porque les permite difundir todo el conocimiento adquirido por el departamento. Además, difundir la prevención de riesgos laborales en nuestro día a día para implantar la cultura preventiva en nuestra sociedad. Algo tan importante que creo que al final es un problema social instalar esa cultura preventiva y que tiene que llegar a todos los estratos de nuestra sociedad. También otra línea sería la coordinación con otras instituciones y agentes sociales. Muy importante llegar a acuerdos consensuados por todas las partes involucradas. Hemos visto en estas estadísticas que los accidentes laborales en los últimos años pues, no han aumentado, pero sí que los de los fallecimientos han mantenido una línea similar en los últimos años, desgraciadamente. Lo que sí que ha cambiado es el trabajo de gestión del Ejecutivo al frente del tema de prevención de riesgos laborales. Nada tiene que ver el trabajo que se venía realizando hasta 2023 con el trabajo que se ha empezado a realizar por el actual Ejecutivo. La situación del ISLA, por no ir más lejos, representaba una gran carga de trabajo y se han logrado cubrir vacantes de 4 jefaturas y 7 técnicos, lo que imagino que habrá permitido descargar el trabajo y ampliar las visitas y apoyos a otras líneas de trabajo del organismo, como el asesoramiento. Dentro del catálogo de programas, era un catálogo de programas que estaba obsoleto y ustedes, viendo las estadísticas, han logrado hacer catálogo de programas relacionados con las estadísticas y con los datos de siniestralidad que se están dando. Por ejemplo, han puesto en marcha el programa de carretillas elevadoras o el programa de caídas en altura. También había un déficit en cuanto al número de inspectores de trabajo y se reclamó al Ministerio de Trabajo que pusiera en marcha de los 80 inspectores de trabajo que había, se ha logrado ampliar hasta los 92. Otra línea importante que pusieron en marcha consideramos que es en las campañas de concienciación, buscando difundir esa cultura preventiva. En cuanto a la red de empresas saludables que comentábamos, pues es interesante, ¿no? Las empresas que van más allá de lo que les obliga la ley y adquieren un compromiso mayor. En el año 2023 había 54 empresas y ustedes han logrado que se adhieran, ustedes y el trabajo consensuado de todos los agentes, han logrado que se adhieran, hemos pasado de 54 a las 97 actuales, lo cual consideramos que es un dato pues, bastante interesante. Se ha anunciado también la ampliación del edificio actual del ISLA con la construcción de un aula de formación con una inversión. Pues aquí se ve también la capacidad económica, mayores recursos que se están dotando para esta línea, aparte de las campañas de publicidad y concienciación que comentábamos, pues una inversión de unos 230.000 euros. Salió en prensa que en los próximos meses se podría en marcha la construcción de estas nuevas aulas, que también consideramos que es muy interesante y se ve ahí el trabajo y la concienciación que hay por parte del ISLA. Tienen desde el instituto que usted dirige una importante labor que seguir realizando y esperamos y deseamos, por el bien de toda la sociedad, que los resultados les acompañen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para concluir la comparecencia tiene la palabra la directora general por tiempo de 10 minutos. Bueno, a ver si soy capaz de responder a todo. Bueno, les agradezco mucho el tono de colaboración de todos. Por comenzar un poco por lo que me comentaban sobre las líneas de trabajo, a mí sí que me gustaría ceñirme más a la situación del instituto desde que yo estoy, porque hay cosas anteriores que tampoco conozco igualmente. Lo que sí que les puedo decir es que en este momento prácticamente todas las plazas, tanto de técnicos como de personal administrativo del instituto de las 3 provincias,
están cubiertas. Y si hay alguna que no está cubierta es porque, bueno, pues ahora, por ejemplo, pues una compañera se va en un proceso de estabilización y viene otra compañera. Es decir, están surgiendo en la Administración muchísimos procesos selectivos y procesos de llegada de nuevos compañeros y a veces es inevitable, pero bueno, en este momento todas las plazas de jefaturas de sección en las 3 provincias están cubiertas, las 2 jefaturas de unidad, y en Zaragoza tenemos cubiertos en este momento todo el personal técnico. En Huesca nos falta una persona que ya se ha publicado en el portal y estamos esperando que se cubra, y otra en Teruel que acaba de marcharse al Instituto Nacional y también estamos esperando que se cubra. Pero bueno, en este momento sí que es verdad que no es uno de los peores momentos del instituto en cuanto a personal. Sí que es cierto que, a ver, al final los recursos son limitados, son los que son. Estamos, usted lo comentaba, 36 plazas en total. Entonces, bueno, pues lo que sí que estamos trabajando en estos 2 años es intentar exprimir al máximo los recursos técnicos que tenemos. Por eso intentamos hacer una valoración de los accidentes que nos van entrando, y en función de esos accidentes pues intentar diseñar campañas preventivas que intenten poner el foco sobre todo en esos accidentes. Eso sí que ha hecho que otros programas que venían siendo más tradicionales pues los hayamos tenido que dejar de hacer, porque además de estos programas preventivos, como les decía, nuestras competencias nos obligan al estudio de todos los accidentes graves, muy graves y mortales que entran dentro de la comunidad autónoma, además a la aprobación de estos planes de trabajo con amianto. Es decir, hay una serie de competencias que no las podemos dejar, entonces intentamos abarcar los programas preventivos. Lo que sí que con la cobertura de la casi totalidad de las plazas del Isla nos permitió reconfigurar también un poco el diseño interno de nuestra gestión. La unidad de medicina del trabajo, pues hasta ahora era unipersonal. En este momento, dentro de esa unidad, pues ha entrado lo que hemos incardinado, lo que es la sección de riesgos psicosociales y ergonomía, y eso hemos destinado allí 3 técnicos a jornada completa. Nos está permitiendo realizar un trabajo mayor en cuanto a la gestión de los riesgos psicosociales y a los programas de investigación de enfermedad profesional o de patologías no traumáticas. Esta decisión vino fundamentalmente dada en que veíamos que en los datos de las estadísticas había un incremento de fallecimientos también y de entradas notificadas de accidentes por patologías no traumáticas, y pensamos que podía ser una línea de trabajo que era inevitable. Y el tema de los psicosociales, yo creo que bueno, todos estaréis de acuerdo conmigo en que la salud mental es una de las áreas que no podemos dejar de lado tampoco desde el tema de la prevención. En cuanto a las obras del instituto, pues efectivamente está pendiente ahora, creo que es el día 28 de este mes, que participo en la mesa de contratación. Se estaba todo el procedimiento para poder licitar la obra de la zona sótano. La zona sótano del Isla es una zona que había una cantidad de metros cuadrados que por su anterior uso en este momento no se podía utilizar, y entonces, bueno, propusimos el que esa parte se pudieran realizar allí unas aulas polivalentes que nos permitieran, porque aunque contamos con un salón de actos, hay determinadas actividades o actuaciones que no se pueden desarrollar porque no tenemos más capacidad en el edificio. Entonces, bueno, como sí que entendemos que el tema de la formación y la sensibilización y sobre todo pues esa posibilidad de participar con la cultura preventiva, porque a veces desde institutos o colegios nos piden también colaboración para que hablemos de temas de prevención, pues nos parecía interesante tener una zona donde esto se pudiera llevar a cabo. En el tema de los accidentes in itinere, efectivamente, hay una gran parte de accidentes que se producen in itinere o in misión, pero que son accidentes de tráfico. Estamos llevando a cabo
una coordinación bastante estrecha con la Dirección Provincial de Tráfico. De hecho, la idea es que a lo largo del primer trimestre del año 2026 podamos poner en marcha alguna iniciativa conjunta dirigida a mejorar el tema de la movilidad de las empresas, porque sí que creemos que se pueden realizar mejoras. La verdad es un tema complejo, pero bueno, sí que estamos intentando realizar de forma conjunta con tráfico los temas de prevención en cuanto a movilidad por parte de las empresas. Me comentaba el tema del CAS del 12 de septiembre. Efectivamente, el mes de agosto fue un mes bastante dramático, desde luego, pero sí que es verdad que fue un mes inusual. Es decir, gracias a Dios, fueron circunstancias excepcionales que se unieron en el tiempo y eso dio lugar a que las cifras del mes de agosto pues fueran unas cifras evidentemente que para nosotros tampoco son nada agradables y en las cuales también estamos valorando todos los accidentes que ocurrieron en ese mes de agosto. En cuanto a los datos, sí que decirles que nosotros los datos que publicamos son los datos oficiales que vienen por el registro Delta. Es verdad que a veces surge alguna diferencia con respecto a otros datos que se pueden dar, pero nosotros utilizamos siempre los datos oficiales del registro, en el cual se diferencia entre los accidentes que se producen por condiciones de trabajo, los accidentes in itinere o emisión por tráfico y los accidentes que se producen por patologías no traumáticas. Entonces, en virtud de esos datos, intentamos nosotros elaborar esas propuestas que luego hacemos también al CAS en cuanto a los programas técnicos que podamos desarrollar. Me preguntaban si me parecía que estaba bien dimensionado el instituto. Pues, hombre, yo siempre quiero más. Evidentemente, pues cuanto más personal tengamos, más programas desarrollaremos. Pero bueno, supongo que yo y cualquier servicio del Gobierno de Aragón le contestaría que querría más personal, desde luego. Claro, nuestra labor tampoco es sancionadora. Sí que nos coordinamos muy estrechamente con Inspección de Trabajo, con quien tenemos una relación de mucha colaboración, pero nuestra labor no deja de ser una labor más preventiva y asesora, aunque sí que entremos en esa parte reactiva cuando tenemos que investigar los accidentes, pero yo creo que ojalá todo el esfuerzo técnico lo podamos poner en el área preventiva, porque eso significará que no tenemos que investigar ningún accidente. En cuanto a qué programas estamos pensando de cara al año que viene, pues queremos ser realistas también con nuestras capacidades. Desde luego ya tenemos ideas con la implantación de algún programa. En diciembre, con la memoria, sacaremos la evaluación de los programas que estamos llevando a cabo, de las investigaciones de patologías no traumáticas y del programa de cubiertas, y en base a eso, pues lo que hacemos normalmente es reunirnos el equipo del ISLA con los jefes de sección de las 3 provincias y le planteamos a nuestro director general las posibles programas que se nos ocurren que podrían tener buena incidencia en el territorio, y eso se lleva luego al CAS, donde desde luego también se toman las decisiones compartidas, y de hecho le devolvemos al CAS a final de año los resultados de los programas de evaluación. Estoy de acuerdo en que lo ideal es llevar el ISLA a todo el territorio. Intentamos hacerlo, nos piden colaboración de cualquier empresa, sí que lo intentamos hacer. Aprovecho también, las puertas del instituto han estado y están abiertas a lo largo de estos 2 años, que es el periodo del que yo les puedo hablar, para cualquier empresa, trabajador. De hecho, cada vez más
vienen a nuestro instituto. Intentamos en todas las jornadas, congresos, seminarios que tenemos oportunidad ofrecernos para que cualquier duda que pueda tener una empresa o un trabajador o un delegado de prevención o un técnico de prevención sobre algún tema preventivo, tenemos el gran privilegio de contar con personal técnico muy especializado y mejor ayudarles a que se queden con esa duda y no puedan desarrollar esa función preventiva. No sé si estoy respondiendo a todas sus cuestiones, pero es que han sido tantas que se me ha ido el tiempo. Lo siento. Muchas gracias. Bien, pues si les parece, suspendemos un minuto la comisión para despedirles.
Bueno, reanudamos la comisión. Damos la bienvenida a la directora general de Autónomos y Pymes del Gobierno de Aragón. Bienvenida, Ana. Y comenzamos con el tercer punto del orden del día, que es la comparecencia de la directora general de Pymes y Autónomos a petición propia de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, al objeto de informar el Plan Estratégico del Trabajo Autónomo y el Emprendimiento en Aragón. Comenzaremos con la exposición de la directora general por tiempo de 10 minutos. Cuando usted quiera, puede empezar. Buenos días, señora presidenta, señorías. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta Cámara. Mi última comparecencia hace apenas 5 meses, el 9 de junio. Y estar hoy aquí y hacerlo a petición propia por parte de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón es una muestra más de ese compromiso firme de este Gobierno con las pymes y los autónomos. En este caso, he venido a presentar el Plan Estratégico de Trabajo Autónomo y Emprendimiento y recuerdo esa primera reunión en el despacho de la vicepresidenta donde nos marcábamos precisamente ese hito al inicio de la legislatura, coincidiendo además con la creación de esta Dirección General. El origen del plan es una hoja de ruta, marcar un espacio de encuentro entre el impulso del talento, la actividad económica y el emprendimiento en Aragón para los próximos 3 años. Esa ley del 7 de 2019 establecía la obligación legal de desarrollar 2 planes estratégicos, uno de emprendimiento y otro de trabajo autónomo, para guiar esas políticas públicas que sean un instrumento clave para coordinar esfuerzos en materia de trabajo autónomo y emprendimiento de la comunidad autónoma. La decisión de unificar estos 2 planes, tanto el estratégico de trabajo autónomo como de emprendimiento. El 5 de noviembre tuvimos el Consejo Asesor del Trabajo Autónomo, donde el Pleno acordaba unificar ambos planes. El Consejo Asesor de Emprendimiento de Aragón, el día 18 de diciembre, también a través de su Pleno adopta el mismo acuerdo. Y el grupo de trabajo se crea a través de esos 2 consejos, un grupo de trabajo transversal con participantes de COE, CEPIME, Comisiones Obreras, UGT, UPTA, ATA, AGE, CEPES, la FAM, el IAF y la propia Dirección General de Pymes y Autónomos. Se trataba de hacer un grupo de trabajo transversal con las políticas que sean adecuadas para ambos planes y condensarlo o destilarlo en un único documento. A partir de ahí voy a explicar ese proceso participativo que comienza con esa participación de los 2 consejos y a través de ese grupo de trabajo que se reúne tanto el 20 de febrero con su primera sesión como el 17 de marzo en una segunda sesión de trabajo. Se aprueba el 24 de marzo un informe conjunto que desarrollaba toda esa base técnica para la redacción y el borrador del plan. A partir de ahí empieza la elaboración desde abril hasta julio del 2025 con una redacción final del borrador del documento y el 25 de agosto se publica en el Boletín Oficial de Aragón para dar trámite de audiencia recibiendo algunas aportaciones especialmente respecto a la prevención de riesgos laborales y economía social. Los informes que se han llevado a cabo, tanto por eso proceso participativo, el 19 de septiembre la evaluación de impacto de género, el 22 de septiembre la aprobación del informe del Consejo Asesor de Trabajo Autónomo, el 1 de octubre un informe preceptivo, como tiene que ser, del Instituto Aragonés de Fomento, que tiene también políticas públicas en cuanto al emprendimiento, y el 9 de octubre se aprueba el informe por el Consejo Asesor de Emprendimiento de Aragón. El 15 de octubre se aprueba el Consejo de Gobierno de Aragón, aprueba el documento final y recientemente se presentó, el 21 de octubre, se presentó públicamente a través de los 2 consejos. El plan estratégico es la planificación de políticas públicas para autónomos y emprendedores, un instrumento clave que facilita la coordinación estratégica a medio plazo para realizar acciones futuras. Mantiene ese horizonte temporal de 3 años, del 25 al 28, con una inversión orientativa de unos 11 millones de euros al año. Está coordinado, por supuesto, en colaboración con los programas de apoyo del Gobierno de Aragón al emprendimiento y las pymes. La visión, promover un ecosistema emprendedor fuerte, innovador y sostenible. La misión, facilitar, acompañar y consolidar esos proyectos empresariales para que sean sostenibles en el tiempo. Y el gran reto es también pasar de ese autoempleo, que muchas veces es necesario y decidido, y por tanto nosotros también lo apoyamos desde ese plan estratégico,
pero también poder facilitar que ese tejido empresarial con capacidad de crecer, de consolidarse y de poder ampliar pueda ser sostenible en el tiempo. Los principios del plan estratégico, aquellos que rigen pues, todas esas políticas que vamos a desarrollar desde los programas del Gobierno de Aragón: calidad y seguridad, formación continua, equidad e igualdad, equilibrio territorial, cooperación y participación, administración efectiva, innovación e internacionalización, escalabilidad y sostenibilidad y relevo generacional como uno de los aspectos clave también tanto para el emprendimiento como el trabajo autónomo. Los objetivos generales que promueve este plan es promover la cultura y valores emprendedores en cualquiera de las edades de una persona, no solamente de esos emprendedores que vayan a iniciar una actividad empresarial, sino promover la cultura del emprendimiento, acompañar el ciclo de vida de las iniciativas profesionales y empresariales, apoyar a autónomos y microempresas por ser ese eslabón más débil muchas veces del tejido empresarial, impulsar sectores de alto potencial, como esos sectores estratégicos que ahora mismo también está promoviendo e impulsando el Gobierno de Aragón, donde la tecnología, la digitalización, la innovación son no solamente sectores, sino lluvia fina que tiene que calar en cualquiera de los sectores a los que se dedican las empresas. Y difundir ese prestigio al esfuerzo emprendedor y a la actividad empresarial que muchas personas realizan. Los ejes estratégicos, estamos hablando de 8 ejes en los que sensibilizar, acompañar, agilizar, consolidar, financiar, fomentar, formar y gobernar forman parte de esas líneas estratégicas como hoja de ruta en las que queremos promover esa cultura emprendedora, reforzar el reconocimiento social del trabajo autónomo, acompañar a través del asesoramiento, la atención personalizada y mentoring para personas autónomas y emprendedores a lo largo de todo ese ciclo de vida, agilizar a través de la reducción de cargas administrativas y simplificación de procesos, que es algo muy demandado en los autónomos y especialmente en las microempresas, reforzar la estabilidad, calidad y crecimiento de los proyectos, incluyendo medidas de salud, bienestar laboral, cultura preventiva, financiar ese acceso o facilitar el acceso a la financiación y apoyo económico, incluyendo también situaciones de crisis o de segunda oportunidad, fomentar a través de las distintas brechas que desarrollan o dificultan el desarrollo de proyectos y estipular que esa formación continua sea permanente y adaptada a todas las fases del ciclo emprendedor y de la trayectoria empresarial y a través de la gobernanza, seguimiento y difusión de las iniciativas con evaluación y publicación anual. Hablábamos de algunas brechas, de los obstáculos que hay que salvar, algunas brechas como el género, el territorial y medio rural y despoblación, el generacional con esos autónomos mayores de 55 años, la tecnología y la innovación para que cale fino en cualquier sector empresarial, la internacionalización, la soledad del autónomo, muchas veces también como una de las cuestiones que más se demandan en las asociaciones de autónomos, y el cierre, o evitar su cierre o reducir ese impacto negativo que puede tener el cierre con ese programa de asesoramiento, viabilidad y segunda oportunidad. Creación de un grupo de trabajo a través de los dos, tanto del propio Consejo Asesor de Trabajo Autónomo como el del emprendimiento, para que se puedan elaborar informes anuales para garantizar esa publicación de información actualizada para la transparencia institucional. Y con ese horizonte del 2025 al 2028 mantener un plan vivo. No nace en este preciso momento, sino que es el fruto de un trabajo ya desarrollado durante este último año, consensuado, abierto a la actualización, impulsado desde la colaboración y el compromiso institucional, no solamente el Gobierno de Aragón, sino también de otras entidades privadas que se han sumado tanto a la elaboración del propio plan como al desarrollo, seguimiento y actualización de todas esas iniciativas. Aragón apuesta por sus autónomos, por su talento y por crear un entorno amable para que puedan crecer y consolidarse a través de este plan. Y aquí me gustaría agradecer a todas y cada una de las personas que han hecho posible que durante este año de trabajo y de todos esos pasos que les he ido indicando
pues no solamente las personas que han formado parte del grupo de trabajo o de los dos consejos, sino de todas las entidades, también a través del portal de transparencia de la adaptación y de la publicación de ese espacio para que cualquier persona pudiera hacer sus aportaciones. Y, por supuesto, les brindo la mano y dejo este plan abierto y vivo para que sus señorías, sus grupos parlamentarios, pues puedan hacer aquellas sugerencias, incorporaciones o adaptaciones que consideren oportuno para que este plan realmente sea de todos, y por eso prácticamente nada más presentarlo hemos querido venir a presentárselo a ustedes y poderlo abrir, escuchar y saber si podemos mejorar en algo, que seguro que sí, pues ahí estamos para hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es ahora el turno de los grupos parlamentarios. Comenzaremos por Aragón Teruel Existe, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Muy buenas, señora directora general, Ana Sanz. Bienvenida. Voy a empezar por un tema que usted nada puede hacer, pero sí que es una preocupación mayor para la mayoría de los autónomos de nuestro territorio, y es el incremento de las cotizaciones de los trabajadores autónomos. Tenemos una fecha marcada en el calendario, que es el año 2032, en donde el objetivo es equiparar progresivamente los derechos de los autónomos a los de los trabajadores por cuenta ajena, especialmente en cuanto a las pensiones. Empiezo por aquí porque es uno de los grandes problemas y creo que es uno de los motivos por el cual el emprendimiento, los autónomos empiezan a verse mermados. Se lo digo porque estamos en un contexto de caída de autoempleo. En Aragón hemos perdido alrededor de 500 autónomos respecto al año anterior, al año 2024, una cifra que es preocupante para un territorio como el nuestro, muy específico, donde el trabajador autónomo y las pequeñas empresas de verdad son el motor económico y el motor social en gran parte del territorio, sobre todo en nuestras comarcas. Por eso empiezo por aquí, porque es uno de los grandes problemas que los autónomos van a seguir poniendo encima de la mesa. Las cotizaciones, como usted sabe, ya son altas en algunos casos respecto a otros países, y muchos de esos autónomos están en municipios con poca población y además vertebrando el territorio. Estamos hablando de autónomos que atienden panaderías, peluquerías, bares, pagando lo mismo el autónomo que abre un bar en Fuenferrada, que ayer estuvo lleno, casualmente, que un bar como tenemos aquí enfrente de la Aljafería. Se paga lo mismo y no hay el mismo número de clientes. Desde Aragón Teruel Existe defendemos que el Plan Aragonés de Trabajo Autónomo y Emprendimiento debería ser una herramienta estratégica para revertir de verdad esta tendencia, un plan que signifique la gestión administrativa, que reduzca de verdad la burocracia y que acompañe y que asesore de forma real a quienes deciden emprender en nuestro territorio, especialmente en los primeros años, que sabemos que es lo difícil. Si de verdad queremos fomentar el emprendimiento, y usted lo ha dicho en numerosas iniciativas, además lo ha defendido, debemos hacerlo primero con recursos que lleguen al territorio. Allí donde muchas veces, y usted lo puede corroborar, faltan infraestructuras como la conectividad digital e incluso acceso a la financiación, el segundo grave problema para un emprendedor. También necesitaríamos apoyar el emprendimiento urbano. No nos vamos a olvidar que cada autónomo que cierra en un municipio no es sustituido por un empleo asalariado de una gran empresa, como algunos economistas están sugiriendo, dándole una visión centralista al tema. En nuestro medio rural, de verdad, cuando se baja la persiana, ya se pierde el servicio, un servicio esencial, y se debilita totalmente el tejido económico
que tenemos. Así que le pido de verdad que el plan aragonés que pone en marcha ponga especial atención en el relevo, como usted ha dicho hoy, en el relevo generacional, en el mantenimiento del comercio de proximidad y en incentivar fiscalmente a quienes siguen prestando servicios básicos, como he enumerado antes, con márgenes mínimos, pero con un valor comunitario enorme. Así que, como usted sabe, los autónomos aragoneses para nosotros son pieza fundamental en la vertebración del territorio. Ayudarles no es solo una cuestión económica, sino que debe ser una apuesta del Gobierno de Aragón por equilibrar el territorio, cohesión social y el futuro de nuestro Aragón. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Junta Aragonesista por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida otra vez a esta comisión, directora. Yo, en primer lugar, le quiero agradecer lo pronto que ha venido a esta comisión, o al menos lo pronto que solicitaron su comparecencia, porque se aprobó el 15 de octubre en Consejo de Gobierno y creo que fue ya el 20 de octubre cuando la vicepresidenta pidió su comparecencia. Creo que es un buen ejercicio de transparencia. También quiero reconocer el valor de contar con esta planificación específica para el trabajo autónomo y el emprendimiento, esta hoja de ruta. Creo que es un acierto absoluto. Además, que se haga esta visión global de trabajo autónomo y emprendimiento no tiene demasiado sentido verlo como realidades diferentes. Creo que es un acierto hacerlo así. E incluso el lapso de 3 años, ¿no? Muchas veces pecamos de hacer estrategias a muy largo plazo y creo que en una materia tan cambiante, en una materia en la que hay que tomar tantas decisiones, creo que es un acierto este plazo de vigencia del plan de 3 años. Como le digo, lo vemos muy positivamente. Siempre hemos reclamado desde Junta Aragonesista un impulso institucional que reconozca el papel estructural que tiene el tejido autónomo y el emprendimiento, muy especialmente en el medio rural, y este plan lo pone en el centro del debate. Valoramos también muy positivamente el esfuerzo de participación que se ha hecho, ese grupo de trabajo transversal que nos ha explicado, que se haya recabado aportaciones de los actores que tienen algo que decir en este ámbito y, por supuesto, pues compartimos, como no podría ser de otra manera, en un documento de esta naturaleza, de forma global, pues los principios, los objetivos generales, esos 8 ejes estratégicos, posiblemente en esos 8 verbos, que son los ejes estratégicos, se recoge todo lo que se podría hacer en los próximos 3 años en el ámbito y valoramos también, como le digo, esa colaboración en ese grupo de trabajo. Hay alguna cuestión que sí que, de forma absolutamente constructiva, se lo aseguro, quería destacar algunos aspectos que seguramente por razones de desarrollo, por razones de enfoque, quedan menos visibles en el plan y, por supuesto, en su presentación de 10 minutos. Supongo que nos mandará el PowerPoint, que siempre nos viene muy bien, sobre todo a los que vemos regular. A esta distancia nos vendrá muy bien. En primer lugar, quería hablar del diagnóstico y que echamos de menos una radiografía más profunda, más territorializada del colectivo autónomo, de los emprendedores, los perfiles por edad, por género, por comarca, por sector económico. No digo que no esté, estoy convencido de que desde el departamento se ha trabajado estos datos y creo que sería útil disponer de ellos con mayor detalle, quizá no incorporarlos en el propio plan, pero poder disponer de esos detalles, de esos datos más detallados, porque ayudan a diseñar políticas segmentadas y más eficaces. En segundo lugar, los recursos humanos. El plan menciona formación, menciona acompañamiento, lo compartimos plenamente, por supuesto, pero sería deseable reforzar otras dimensiones como los incentivos a la contratación, medidas de conciliación, un enfoque, en definitiva, que profesionalice el trabajo autónomo, el emprendimiento como opción de futuro, no como una salida provisional. En tercer lugar, la dimensión fiscal. Es positivo que se hable de apoyos fiscales dentro del marco competencial autonómico. Ese mantra que dice la derecha de que la izquierda lo que queremos es bajar impuestos, pues no es cierto. La izquierda lo que queremos es que haya un sistema tributario progresivo, justo lo que dice la Constitución, y yo siempre defiendo que la tributación puede tener finalidades extrafiscales muy diferentes de la recaudación y este es uno de los ámbitos. Creo que sería muy bueno que haya esos incentivos fiscales, porque aquí no se trata de recaudar, sino de apoyar a los autónomos y a los emprendedores. Aquí echamos en falta mayor concreción, qué deducciones, qué bonificaciones, qué sectores, en qué territorios se está planteando. Quizá
Estos detalles están en fase de desarrollo. Entendemos que aquí tiene que tener un protagonismo total la Dirección General de Tributos, por supuesto, el señor Pozuelo, pero creo que sería bueno que se hagan públicos cuanto antes para dar mayor credibilidad, mayor certidumbre a quien está planteándose emprender. Nos parece muy positivo desde el punto de vista de la gobernanza que siga ese grupo de trabajo, que sigan autónomos emprendedores trabajando juntos. Es necesario, por supuesto, que haya medios suficientes, un calendario claro, que las reuniones no sean, estoy convencido que no ha sido así hasta ahora, pues que en el futuro tampoco sean protocolarias, sino que sean de contenido, de trabajo, de remangarse y ponerse a trabajar, porque en el futuro será necesario contar con indicadores que nos permitan saber qué funciona, qué no, dónde hay que reforzar la acción pública, ¿no? Que en este trabajo de evaluación y seguimiento que corresponde, lógicamente, al Departamento, pues se baje al detalle de valorar lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo regular, lo que funciona, lo que no, y por eso, repito, aunque sean solo 3 años, tiene, creo que lo ha dicho usted, un documento vivo y no pasa nada por reorientar las políticas cuando es necesario. Termino reafirmando que de Junta Aragonesista apostamos por una economía que arraigue en el territorio, que dé oportunidades reales en todo Aragón y que, por supuesto, respalde a quienes generan empleo, y cuente con nosotros para que este plan, para que los próximos años esto no quede solo en un documento o un PowerPoint, o no me acuerdo cuántas páginas es el documento, 30 y pico páginas, sino que de verdad sirva para mejorar las cosas, transformar la realidad y apoyar a los autónomos y emprendedores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Soro. Es ahora el turno del portavoz de Vox. Señor Vidal, tiene usted un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, directora general, señora Sanz, y gracias por su anterior exposición sobre el Plan Estratégico del Trabajo Autónomo y Emprendimiento en Aragón, PETAE. Desde Vox consideramos que este plan llega tarde y resulta insuficiente para abordar los desafíos reales de los autónomos y emprendedores en Aragón. Se basa fundamentalmente en una ley socialista heredada del anterior gobierno cuatripartito y representa un continuismo de las políticas sectarias y globalistas impuestas desde Bruselas, bajo la alianza del Partido Popular y el socialismo más radical. Cuando el PSOE odia al trabajador autónomo, precisamente por su naturaleza de ser autónomo y autónomo del Estado. En primer lugar, le diré que es falso que el PETAE reconozca particularidades de los autónomos, como ustedes explicitan ahí en ese documento. Por de pronto ignora los problemas particulares de importantes colectivos como el de los camioneros, que reclaman mecanismos para sus demandas sociales, como por ejemplo la reducción de factores de reductores de la edad de jubilación hasta los 55 años, con al menos 20 cotizados, o ayudas para obtener licencias costosas que faciliten la renovación generacional. Problemáticas que se podrían extender a otros colectivos. Presumen de un crecimiento económico aragonés del 3,2% y superávit público en 2024, pero omiten que se ha logrado principalmente a costa de incrementar el gasto público, la deuda y el empleo público, junto con la entrada masiva de inmigrantes ilegales. No mencionan el aumento de la pobreza energética por encima del 20%, el mayor riesgo de pobreza, la pérdida de poder adquisitivo de los aragoneses ni el empeoramiento en el acceso a la vivienda. Como hemos dicho, el empleo crece por el sector público. Empresas públicas que además compiten deslealmente con autónomos y emprendedores. Trabajos que se podrían hacer por parte de los autónomos se los encargan a empresas públicas. Por la distorsión de los fijos discontinuos, mientras la productividad se desploma y el absentismo aumenta, que penaliza especialmente a la microempresa. Respecto a la renovación generacional, el plan ofrece solo palabrerías sin soluciones prácticas concretas. Mientras más del 80% de los empresarios de pequeñas empresas solo desean deshacerse de sus negocios, desesperados por las cargas de todo tipo que se les imponen. La ideologización de la tecnología y la ciencia impide desarrollar soluciones reales e innovadoras para competir con otras regiones priorizando emergencias inventadas como la climática, la movilidad o de género, derivadas de la nefasta Agenda 2030, para controlar a las personas en lugar de promover la libertad. Ustedes siguen las políticas de la izquierda radical fomentando un empleo público. Desde luego, en Vox defendemos salarios adecuados en el sector público, como hemos defendido el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero nos oponemos al sistema clientelar que mantienen con entes prescindibles que consumen recursos necesarios para poder reducir los impuestos.
Apoyamos medidas de ayuda a emprendedores, pero no solo el primer año, sino de forma constante y permanente. Las segundas oportunidades no serían necesarias con compromisos reales, aligerar el gasto administrativo, reducir cargas inútiles del Pacto Verde, suicida, cargas de las tarifas eléctricas, restricciones a la movilidad y bajar cuotas o bonificarlos, como los impuestos por el PSOE de Sánchez. Eliminar la sobreregulación debería ser una prioridad rompiendo las imposiciones de Bruselas, que ahogan al productor nacional mientras se permite la entrada de productos de terceros países sin control. Estamos de acuerdo en fomentar la cultura preventiva, pero la formación en prevención debe estar a cargo del Gobierno, porque los autónomos ya carecen de margen. Abandonen obsesiones decimonónicas promovidas por la izquierda como el enfoque igualitario. En su lugar, protejan a las mujeres en seguridad física ante la inmigración ilegal masiva y ofrezcan medidas de protección para la maternidad que permitan compaginar el trabajo. Dicen que pretenden hacer una medición de las cargas administrativas sin especificar cómo y cómo lo van a hacer. Porque ¿dónde están las métricas en su plan para medir esos avances? Carece de objetivos cuantificables, convirtiéndolo en un panfleto ideológico de buenas intenciones vacío, diseñado para contentar a sus organizaciones subvencionadas. Explíqueme cómo revertir la pérdida de 533 autónomos en los primeros 9 meses de 2025, según el RETA. Se ignora las subidas de cuotas respaldadas por su partido en 2014, en 2017 y también en el 2022 desde el Gobierno de Sánchez. El estancamiento de la facturación del 40,9% de ellos y la sobreregulación de Bruselas, que consume el 20% de su tiempo en trámites inútiles. Además, bueno, ya para terminar, como no me queda tiempo, simplemente le haré una pregunta. ¿Cuáles son las medidas concretas para mejorar el acceso a fondos, combatir la morosidad y estudiar con autónomos alternativas para elegir sanidad privada o pública, cubriendo bajas y ayudas a maternidad y servicios adaptados? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Tiene la palabra ahora el portavoz del Partido Socialista por tiempo de 5 minutos. Señor Villagrasa, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Sanz. Gracias por la exposición que ha hecho de este panfleto ideológico con obsesiones decimonónicas. Y se lo dice a algunos que habrían entrado en las Cortes si hubieran podido en caballo. La ciencia y la tecnología ideologizadas. Vamos a omitir la intervención anterior porque a nosotros nos preocupan las cuestiones reales, concretas y posibles en el Estado social, democrático y de derecho que los españoles nos hemos dotado con la Constitución española, y vamos a trabajar cosas reales. Creo que el único pacto verde del que todos deberíamos de renegar es que discursos como el anteriormente pronunciado pues tuvieran su influencia en órganos de gobierno. Dicho lo cual, entremos en el propio plan. Señora Sanz, a nosotros nos parece muy adecuado el que hayan confluido esas dos necesidades también de informes que vienen por parte de la Ley del Trabajo Autónomo del año 2019. Nosotros consideramos que es importante que todo este tipo de actuaciones estén en constante movimiento, es decir, que no sean planes estancos, cerrados y sin capacidad de dimensionarse al contexto actual. Bien es cierto que a nosotros nos preocupa la pérdida de 535 autónomos en el pasado ejercicio, también que a fecha 31 de octubre han disminuido 33 el número de empresas y concatenamos 5 meses de disminución consecutiva. A nosotros nos parece importante que este plan no solamente sea un vector o un documento de trabajo, algo que nosotros agradecemos el tiempo que ha desarrollado el propio Gobierno de Aragón y todos los agentes, sindicatos, patronal, que han estado trabajando y confeccionando ese tipo de medidas. Ahora bien, lo que tenemos que hacer todos, con una dosis de lealtad institucional y de responsabilidad, es ponerlo en marcha, y es ponerlo en marcha cuanto antes, también con algunos elementos verificables que nos permitan, señora directora general, que si todos consideramos que una serie de medidas son positivas, pero los resultados no lo acompañan, que tengamos esa capacidad de reacción rápida, de implementar los recursos en otra dirección y de autoenmendarnos. No ocurre nada porque en la administración pública uno se equivoque, porque eso es síntoma de que se están haciendo cuestiones. Para nosotros es muy importante, y le vamos a hacer una serie de preguntas, señora directora general. Por ejemplo, hablaba de una inversión aproximada de 11 millones de euros. ¿Nos podría dar algún grado de detalle de
cuáles son esos compartimentos más concretos o esas políticas más definidas en dónde irán esos 11 millones de euros. Habla de impulsar sectores con un alto potencial, además del tecnológico, ¿dónde lo ven ustedes necesario? Para el Grupo Parlamentario Socialista es muy importante esa dimensión también de medio rural, del relevo generacional en muchas de las profesiones que tienen que ver con los oficios que a su vez tienen una plasmación de servicios públicos. Nos parece importante el abordar la agilización y el disminuir la carga burocrática, pero permítanos que creemos que hay que ser más ambiciosos. No solamente hay que decir que tenemos que estudiar, sino que lo que tenemos que hacer es implementarlo rápidamente, puesto que tenemos 2 leyes de reducción de la carga burocrática aprobadas, o si ustedes consideran que hay que traer algún documento más ambicioso, es momento de traerlo también a las Cortes y al Parlamento. Habla de medidas de financiar. ¿Han pensado ustedes alguna línea o algún plan específico a través de SODIAR o Avalia o algún instrumento nuevo? Es importante las brechas y obstáculos, como decía usted, pues salvarlo, la gobernanza en la creación de grupos de trabajo, ese plan abierto y vivo de sugerencias. Nosotros les vamos a proponer propuestas de mejora, señora Sanz. Habla también de lo importante, y para nosotros lo es, el implementar algunas de las medidas ya recogidas en la Ley 13/2023 de dinamización del medio rural, el artículo 96, que tenía que ver con las bonificaciones fiscales, las disposiciones que hablaban de Aragón Territorio Emprendedor, los bonos de impacto rural. Para nosotros es importante que ese 5,4% de actividad emprendedora en Aragón vaya convergiendo con el 6,8% que tenemos en el conjunto del Estado, y nos parece importante, y ojalá sea cuanto antes, la creación de esa web de Aragón Empresa, mucho más intuitiva, mucho más fácil para trámites burocráticos, convocatoria de subvenciones, apoyo a esos autónomos, esos incentivos fiscales que el Gobierno del Partido Popular prometió. Habla de se estudiarán en la página 25, creemos que hay que implementarlos ya, trabajar en la brecha generacional de esos 55 años, que además es un sector al que tenemos que prestar una atención importante, el trabajo con la ley de segunda oportunidad, y me permitirá en estos últimos segundos acabaremos con una propuesta que nosotros ya hemos trasladado por escrito y hemos presentado públicamente. Además de la cuota cero o de las ayudas en financiación que puede haber para autónomos, a nosotros nos parece muy importante un plan muy específico a los autónomos del medio rural, aquellos oficios que se están quedando sin relevo generacional, y también un sistema de ayudas directas o de incentivos económicos para aquellas personas autónomas que prestan singularmente la última actividad profesional en sus municipios. Pensemos en la última peluquería que queda, el último ultramarinos, la última persona dedicada a labores profesionales de electricidad, de reparación de viviendas, porque además de ese componente de actividad económica, tiene un componente de prestación de servicios sociales y fundamentales. Vaya ya nuestra primera propuesta, y gracias por su tiempo y su trabajo, señora directora general. Señora Marín, tiene usted la palabra por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Sanz, bienvenida a esta comisión. Y antes de comenzar mi intervención, me permitirán mostrar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, todo nuestro apoyo a las organizaciones empresariales, a esas organizaciones que engloban a las pymes, a los emprendedores y a los autónomos de los que hoy estamos hablando, y que en este momento se están manifestando en Teruel Capital para reclamar algo que les de justicia. Ya lo hicieron en Alcañiz, ya lo hicieron en Calamocha, pero hoy se están manifestando para alcanzar ese 20% en las ayudas al funcionamiento que la Unión Europea permitió, que el Gobierno de España ha dejado un exiguo y ridículo 1%, y que sería tan bueno para la provincia de Teruel. Creemos que es momento de que el Gobierno de España también empiece a mirar a los pequeños territorios. Y, señor Vidal, también me permitirá hacer un pequeño comentario sobre su intervención. Usted dice que esta es una ley que viene del PSOE y que nosotros hemos arrastrado, y, en fin, bueno, pues yo le quiero recordar cómo para el jueves hay una proposición de ley que llevan ustedes a pleno, que es una copia exacta de la que el PSC presentó en el Parlamento de Cataluña, con lo cual, en fin, pues por sus actos o por sus palabras, o como usted lo quiera llamar, lo conocerán. Últimamente, señora Sanz, parece que no les gusta nada, no están nunca conformes con nada, en fin, a lo mejor es que no están pasando una buena época. Mire, este plan, usted lo ha dicho, viene de una promesa que se hizo en el año 2019. El Gobierno de Jorge Azcón, el Gobierno del Partido Popular,
ha cumplido con esta promesa y nosotros, como grupo que somos del Partido Popular, nos sentimos especialmente orgullosos y le damos, por tanto, la enhorabuena. Pero sobre todo es porque es una ley que apoya, es una ley que colabora con esas personas que cada día arriesgan porque Aragón sea cada día más Aragón. Frente a unas medidas improvisadas que después ha tenido que cambiar el Gobierno de España respecto a los autónomos, respecto a estas pequeñas empresas, el Gobierno de Aragón va con un plan, con una hoja de ruta fija, sabe de dónde parte, sabe dónde quiere llegar y presenta una serie de medidas que desde luego son muy beneficiosas para esos pequeños empresarios. Yo destacaría en el tiempo que me queda algunas cuestiones que para el Grupo Parlamentario Popular son especialmente importantes y que se contienen en ese plan, como es asegurar la continuidad de los autónomos y de las microempresas que ya están en marcha, porque es verdad que por cuestiones incluso de los cambios de estación o por cualquier cosa, hay pequeñas empresas que se ven afectadas negativamente y entendemos que con este plan el Gobierno de Aragón va a subsanar esas cuestiones y va a conseguir que esa continuidad que a los empresarios, pero también a quienes recibimos el servicio que ellos prestan, les va a venir muy bien. El relevo generacional es fundamental. Es fundamental y especialmente en una comunidad autónoma como la nuestra que tiene tanto medio rural, ¿no? Que tiene tantos pequeños empresarios, tantos autónomos en el medio rural. Este relevo generacional va a permitir, como todos ustedes saben, mantener población y atraer nuevos pobladores. Y eso es beneficioso porque ese medio rural no se va a quedar estancado, no va a bajar, sino que con medidas como estas puede continuar adelante. Perdón. Después también hay un punto muy importante que nosotros vamos a destacar y es la reducción de las cargas administrativas. ¿Cuántas veces nos han comentado que han ido a montar una pequeña empresa en un pueblecito pequeño de cualquier cosa? Y claro, esas personas no tienen a lo mejor los medios que se puedan tener en una capital de las 3 provincias de Aragón, se ven con demasiadas trabas burocráticas y al final desisten de su proyecto. Fíjense, aquí en Aragón en el año 2021 se aprobó la primera ley de simplificación administrativa y en el año 2022 se aprobó otra ley para desarrollar la anterior, con lo cual no se ha conseguido nada, no se ha simplificado nada, ninguna de las cuestiones administrativas que tanto paralizan y creemos que a través de este plan sí que se va a poder desarrollar. Y además especialmente en el ámbito agrícola, porque es uno de los sectores de nuestra sociedad que más papeleo, y permítanme la expresión, tienen que hacer para llegar a conseguir sus objetivos. Incentivos fiscales hacia la mujer, que es verdad que tiene ahí esa separación, a veces esa desigualdad injusta totalmente, y también en cuestiones de población. Y esas brechas a las que antes me refería, de género, por supuesto, territorial, generacional y también tecnológica, creemos que es muy importante también destacar esta cuestión. En fin, se me acaba ya el tiempo. Señora Sanz, yo le quiero dar las gracias por su intervención de hoy, por haber venido a esta comisión tan pronto y, sobre todo, y por encima de todo, por el plan que ustedes han presentado, que es algo que el Gobierno tenía les debía a los empresarios, les debía a los autónomos desde el año 2019, que hoy ha visto la luz y que estoy segura que va a traer beneficios para todos ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Marín. Ahora tiene la palabra la directora general por tiempo de 10 minutos para contestar a los grupos parlamentarios. Señora Sanz, cuando usted quiera. Muchísimas gracias por este debate enriquecedor a través de los diferentes grupos. También puedo agradecer y escuchar todas aquellas inquietudes que también surgen en el entorno o en el sector de los autónomos y especialmente de las microempresas, ¿no? Que es el 95% de nuestro tejido empresarial. Por responder así con algunas de las cuestiones que me han indicado, sí que hay un diagnóstico, evidentemente, previo a esa elaboración del borrador, ese diagnóstico que además está dentro del expediente, pero yo me encargo y me comprometo a enviarles tanto el diagnóstico en el que se basó ese borrador preliminar, como el documento que ha quedado, como un anexo con esas medidas a desarrollar. Un anexo que quizá por el tiempo pues no he tenido la ocasión de presentar y de detallar, pero sí que evidentemente he puesto todo lo que es la estrategia o ese marco general encima de la mesa o en la pantalla y
he intentado no aburrirles con medidas concretas, pero por supuesto existen. Es un marco que parte como un embudo, ¿no?, de la parte ancha, de la parte más estratégica, de la parte más reflexiva, hacia esa parte más concreta y más operativa, que son esas medidas que se están desarrollando. Apenas 33 páginas de plan estratégico, porque no queríamos que fuera un tocho de plan, queríamos que fuera un plan realizable con medidas concretas, con una serie de estrategias, y que a mí me gustaría que por parte de algunos grupos pues se viera como un trabajo que seguramente sea insuficiente, pues no lo sé, ya se verá, ¿no? En esa aportación de todos es lo que va a estar el trabajo y lo que va a estar nuestra vocación de poder ofrecer ese servicio a través de un plan estratégico. Pero como compromiso ahí está esa hoja de ruta en la que esperamos que no sea todo tan negativo, sino que sea un punto de inflexión para lo que queremos desarrollar y para lo que ya estamos desarrollando. Se hablaban de esas cotizaciones de los autónomos o esas cuestiones que a nivel general, porque se habla de los autónomos y hay una serie de capas institucionales y una serie de administraciones que tienen que ver y que impactan directamente desde Europa hasta el Gobierno de España y pasando por lo que es la comunidad autónoma, pues con estas mimbres hacemos el cesto, así de claro se lo digo. Lo que tenemos ante nosotros es un plan estratégico con las mimbres que tenemos, con el diagnóstico de nuestra actividad y de nuestros sectores y del perfil de los autónomos en Aragón y, por supuesto, basándonos en una ley que era del 2019, pero creíamos más oportunos ponerla en práctica que empezar ahora a legislar de nuevo. Por lo tanto, no sé si convendrá o no retomar la aprobación o la renovación o el impacto que pueda tener esa ley, pero sí que para nosotros será aterrizarla y ponerla a trabajar, que para eso muchas veces se hacen las leyes. Respecto a esas cotizaciones de los autónomos, lo que se aprobó efectivamente en el 2022 era la aprobación de una serie de aumentos de las cotizaciones, pero con una serie de prestaciones. Eso es lo que se ha reivindicado. Hace muy poquito nos reunimos también con la vicepresidenta y las dos asociaciones de autónomos representativas en Aragón, ATA y UPTA, precisamente también para poner encima de la mesa que se puedan llevar a cabo esas prestaciones, porque no apenas el 50% de la prestación por desempleo no se llegan a ejecutar o de esas solicitudes se llegan a efectuar. Por lo tanto, creemos que también ahí tenemos un trabajo, pero no es algo que dependa de nosotros. Por lo tanto, yo hablo siempre del círculo de influencia, de la capacidad que tenemos de acción y con eso desarrollar esas políticas. En esas medidas, el 2024, para esta Dirección General, que apenas tiene 2 años, nos sirvió para esa puesta en marcha, para ese inicio y desarrollo de la puesta en marcha de la Dirección General. Y este 2025 lo que hemos aterrizado ya son una serie de cuestiones que me gustaría compartir con ustedes, porque el plan estratégico no viene a ser otra cosa que el desarrollo, la ejecución y el impacto de todas esas estrategias llevadas a la práctica. Y ahí, hilando con alguna de las inquietudes que han mostrado ustedes en sus distintas intervenciones, sí que hay algunas que me gustaría nombrar, como por ejemplo la Red Aragones Pyme. Supongo o espero que hayan podido tener la noticia de esa red, una normativa que se aprobó recientemente también en Consejo de Gobierno a mediados de octubre y que se consolidó a través de la creación del Comité de la Red Aragones Pyme el pasado 3 de noviembre, que no viene a ser otra cosa que implicar a todas esas entidades locales, tanto ayuntamientos, comarcas, diputaciones provinciales, en la colaboración y en la cooperación no solamente del plan estratégico, sino de todas esas políticas que se llevan a cabo en el territorio. Hay muchos agentes desarrollando y realizando actividades o promoviendo iniciativas y lo que queríamos era ordenar a través de un marco normativo el impulso de todas esas acciones para que no sea solamente el Gobierno de Aragón, sino todo ese abanico de instituciones públicas y también de colaboración de entidades privadas las que establezcan ese como última milla, ¿no? Ese último lugar a que cualquier emprendedor, cualquier persona autónoma en cualquier lugar del territorio pueda acceder
a todos esos servicios y respetando la autonomía local, porque ese decreto de la Red Aragón SPYME lo que muestra es un respeto absoluto por la autonomía local, pero que cada entidad local pueda desarrollar esa capacidad de impulsar iniciativas en ese sentido, lo que ya están haciendo y, por supuesto, lo que pueden hacer. Por lo tanto, la Red Aragón SPYME para nosotros es un instrumento y un claro ejemplo de cómo nos podemos coordinar entre las diferentes administraciones públicas y entidades privadas para facilitar un entorno amable con el emprendimiento, los autónomos y las pymes. Hablábamos de esa tasa de emprendimiento en Aragón. Se presentó recientemente lo que es la tasa de emprendimiento a través del informe GEM. Y tengo que decir que ha aumentado esa tasa de emprendimiento del 5,6 al 6,5 en el último año. Por lo tanto, estamos en una buena noticia. Estamos todavía por debajo de esa media nacional, pero que duda cabe que es un salto. Y hay que nombrar también un dato interesante, que es que el proyecto vital de ese proyecto empresarial, que nace de ese proyecto emprendedor, a medio o largo plazo sobrevive o esa tasa de supervivencia es mayor en Aragón que en la media del conjunto de España. Por lo tanto, tenemos que aprovechar que está aumentando esa tasa de emprendimiento, que además la tasa de supervivencia es mayor y que, por lo tanto, necesitamos que más personas quieran emprender, encuentren ese contexto social, político y administrativo amable con ellos y poder reforzar ese crecimiento y la consolidación. Sí que me gustaría también, bueno, además de poder otras cuestiones, pues el convenio garaje sí que lo quería nombrar porque se firmó recientemente junto al Ayuntamiento de Zaragoza, a la Asociación de Jóvenes Empresarios y a la Fundación Ibercaja, precisamente para poner en valor ese emprendimiento entre jóvenes entre 16 y 25 años, un segmento que para nosotros, tanto los mayores de 55 como los jóvenes menores de 25 años, son sectores estratégicos por donde entran y salen los autónomos y queremos que haya un círculo, intentemos que sea virtuoso para que pueda haber entrada de nuevos emprendedores y que esa salida a través del programa de relevo generacional pueda también ser interesante para ellos. Por supuesto, la segunda semana de la PYME, con más de 50 actividades, donde hacemos territorio, llevamos esas actividades o iniciativas en favor de las pymes a cualquier rincón de Aragón. Las ayudas para promover la cultura financiera con el informe y diagnóstico para pymes es el segundo año. No existe una convocatoria similar en ninguna otra comunidad autónoma y este año, en su segunda edición, hemos alcanzado el 85% de la ejecución. Por lo tanto, creemos que es una medida aplaudida por el Colegio de Economistas, también por las asociaciones empresariales y de autónomos, y por lo tanto son algunas cuestiones que nos gusta para promover esa cultura financiera. En el programa de relevo generacional que se ha puesto en marcha en julio del 2025 y que ya estamos creando un foro de relevo para unirnos y coordinar y todas esas iniciativas llevarlas al conjunto de todo Aragón y consolidar la segunda oportunidad, como tuvimos la semana pasada en la reunión de seguimiento, donde se han exonerado los 3,5 millones de euros en esas personas que por esa ley de segunda oportunidad les puede corresponder. Por lo tanto, a mí me gustaría quedarme con un mensaje final. Aragón ordena el ecosistema emprendedor y de trabajo autónomo a través de este plan estratégico, articula el territorio con una normativa para crear la red Aragón SPYME y sumar así a todas las administraciones del territorio, protege a quien pasa por un momento de dificultad a través del asesoramiento, la viabilidad y el programa de segunda oportunidad y creemos en que impulsar a través de los diferentes proyectos a los autónomos y pymes que puedan consolidarse, ese plan estratégico nos genera un marco de acción y de estrategia para aterrizar todas esas medidas. Es política útil, de impacto inmediato, con visión de futuro, con visión de propósito también, para no hacer medidas porque sí, sino que tengan un sentido para que realmente ese territorio amable con la pyme pueda destilarse en todo Aragón y que los grupos políticos pues, puedan sumarse a esta iniciativa, no solamente del Gobierno, sino de esta Dirección General de Pymes y Autónomos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Sanz, por su comparecencia. Si les parece, suspendemos la comisión un minuto para despedir a la directora general y reanudamos después.
De todas las maneras, igual, si te puedes ir, si quieres. Que yo creo que tenemos. Ya, pero que la tenemos ganada. A ti, Ana. Te avisamos, si no, antes de votar, no te preocupes. Empezamos la comisión, si les parece. Empezamos, reanudamos comisión, pasamos al punto 4. Debate y votación de la proposición no de ley número 395-25 sobre la prevención de accidentes laborales presentada por el Grupo Parlamentario de Aragón Teruel Existe. Para su presentación y defensa tiene la palabra su portavoz por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, pues todo lo que diga hoy como portavoz del Grupo Parlamentario va a quedar repetitivo después de la comparecencia de la directora del Instituto de Seguridad Laboral, la señora Carbó. Bueno, pues presentamos una iniciativa que, como bien podrán comprobar sus señorías, se redactó y se registró en el mes de agosto, este mes fatídico que fue por el número de accidentes laborales con fallecimiento. Este 2025, que desgraciadamente puede ser un año récord también en accidentes laborales por la falta de seguridad en el ámbito de trabajo, pues reconocemos las iniciativas que se han llevado desde el Gobierno de Aragón, junto con los sindicatos y con la patronal, ya que la situación es insostenible. Entendemos desde Aragón Teruel Existe que hay que reaccionar ante estas cifras y ante la situación a la que nos enfrentamos. Empezamos el curso político con una comparecencia precisamente aquí de la vicepresidenta para tratar esta cuestión, el tema de los accidentes laborales, y se ha establecido un marco de trabajo que incluye una nueva campaña de concienciación. Bueno, pues a raíz de la situación que observamos, planteamos esta iniciativa como una estrategia ambiciosa en donde se impliquen todos los agentes, todos los actores. Ponemos en un primer plano la importancia de la seguridad en el ámbito de trabajo y obviamente, claro, hay que hacer una campaña de concienciación, hay que formar, hay que controlar y, como se lo hemos dicho hoy todos los grupos a la directora general, porque necesitamos mejorar estas cifras, necesitamos accidentes cero y solo si hay un consenso real en la sociedad y de verdad hay una concienciación. Entiendo que esta iniciativa debería salir por consenso porque todos tenemos una responsabilidad ante los numerosos accidentes y es importante primero que se cumplan las normativas, que haya controles, pero vigilar el cumplimiento de la normativa sin vinculación por parte de empresas ni trabajadores, para que no se incumpla normativa por comodidad. Si no, daremos otra vez pasos atrás y echaremos por tierra el avance de estos últimos años. Así que le pido a sus señorías que apoyen esta iniciativa, que lo que quiere es redundar en buscar la solución para la cantidad de accidentes laborales con fallecimiento y sin fallecimiento que hemos tenido. En el mes de agosto eran 25, ahora tenemos ya 2 más, al que se suma el último accidente que no está contabilizado porque fue en la comunidad de Castellón, pero era un vecino de Peñarroya, Tastavín. Así que por mi parte creo que implica a todos los grupos políticos. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Tiene la palabra ahora el señor Herrero, porque ha presentado una enmienda por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Debatimos esta propuesta de Aragón Teruel Existe sobre prevención de riesgos laborales que ustedes presentaron el pasado mes de agosto, un mes en el que hubo que lamentar nada más y nada menos que 10 fallecidos, una cifra que es insoportable y así lo valoró el Gobierno de Aragón
quien convocó una reunión extraordinaria del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. A dicha reunión, con la importancia que tenía, asistió la propia vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, así como los principales responsables de los patronales y sindicatos. Dicho consejo se celebró el 12 de septiembre, donde primó el consenso y se reclamó la implicación de toda la sociedad, porque no es un problema que se ciña exclusivamente ya al ámbito laboral. Es un problema que ha superado esa barrera y ya se trata de un problema social que es de responsabilidad colectiva. En ese consejo se presentaron dos novedades. A la conclusión del consejo pues, se anunció una nueva campaña de sensibilización, de concienciación en los medios de comunicación contra las muertes en el trabajo, así como la construcción de un aula de formación, como ha comentado hoy en su comparecencia la señora gerente, la señora Carbó, que ya está en licitación y que es un aula en la que quieren aprovechar también para concienciar a alumnos de colegios e institutos. En agosto de 2023, cuando tomó posesión el presidente ejecutivo, también hubo un pico de accidentes con fallecimientos, lo que hizo que este asunto se tratase por parte del Gobierno como un tema prioritario y se tomaron medidas desde el primer momento. Se movilizaron una partida presupuestaria de 400.000 euros que se puso en manos y colaboración con los agentes sociales. Se procedió a cubrir las 11 vacantes que había en el Isla, así como la ampliación del catálogo de programas que estaba totalmente obsoleto y se incluyeron programas de carretillas elevadoras, de caídas en altura y demás. También se reclamó al Ministerio la ampliación de la inspección, que solamente había 80 inspectores de trabajo y se ha conseguido ampliar a 92 inspectores de trabajo y se ha seguido solicitando más inspecciones y estamos a la espera de si van a adjudicar alguno más. También se le ha encargado, como algo novedoso, un estudio al CESA, que es referente a nivel nacional. El Gobierno de Aragón, como ha anunciado la señora Carbó, seguirá trabajando en las 4 líneas desde el Isla: cultura preventiva y asesoramiento, vigilancia e inspección, colaboración entre todos los actores implicados y análisis e investigación de las causas de los accidentes. Por estos motivos, consideramos que el Gobierno de Aragón está trabajando en la buena línea. Hemos presentado una enmienda en la cual las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a continuar impulsando en el marco de la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en colaboración con los agentes sociales y las acciones de concienciación, prevención y control del cumplimiento de los estándares de seguridad laboral, reforzando la cultura preventiva en todos los ámbitos de la sociedad aragonesa, reconociendo así el esfuerzo realizado por el Gobierno de Aragón en colaboración y con el consenso de los agentes sociales. Nada más. Muchísimas gracias. Es ahora la palabra al resto de grupos parlamentarios. Comenzaremos por Chunta Aragonesista. Tiene un tiempo de 3 minutos. Señor Soro, cuando quiera. Pues muchas gracias, presidenta. Seguimos hablando de siniestralidad laboral y lo primero que quiero decir es que detrás de cada cifra, detrás de las estadísticas, lo que vemos, además de dramas, vemos un sistema de prevención que no está funcionando como debería, especialmente en sectores más frágiles, en territorios menos visibilizados. No estamos ante hechos puntuales, no estamos ante fatalidades, estamos ante una expresión más de la precarización del mercado laboral, en el que la seguridad en el trabajo sigue siendo vista en muchas ocasiones como un gasto y no como una obligación. Y eso no lo debería tolerar ninguna administración pública que se tome en serio su papel. La prevención de riesgos laborales no es una competencia menor, es responsabilidad compartida entre empresas, sindicatos, trabajadores y, por supuesto, el Gobierno de Aragón. Y para que esa política sea eficaz hay que dotarla de recursos, de estructura y de orientación estratégica, y por eso es tan buena noticia la estrategia, el plan que nos ha explicado antes la directora general, porque no basta con reaccionar cuando ocurre una tragedia, hay que actuar antes, desde la planificación y la pedagogía. Uno de los problemas que tenemos es que la prevención no llega por igual a todos los sectores, no llega por igual a todas las comarcas. Las pequeñas empresas del medio rural, por ejemplo, carecen muchas veces del acompañamiento técnico necesario para cumplir con la normativa, y eso genera desigualdad y riesgo. La seguridad laboral no debe depender del margen de beneficio de una empresa, ni del azar, ni de la ubicación de las empresas, en qué comarca, en qué localidad estén. Se trata de una cuestión de justicia social, de equidad territorial y de compromiso público, y este compromiso se mide en políticas concretas y no en intenciones, ni siquiera en planes, se mide en resultados. Trabajar en Aragón debe ser seguro siempre y en todas las partes, y esta es la base mínima de cualquier política de empleo que se quiera digna. La iniciativa se dirige hacia esa dirección y, por supuesto, votaremos a favor.
Muchísimas gracias. Ahora el turno de Vox. Tiene usted, señora Arranz, 3 minutos. Sí, gracias, señora presidenta. Hoy nos trae Aragón Teruel Existe una iniciativa que, sin dudar de su buena intención, es esencialmente una iniciativa bien intencionada y que absolutamente nadie, entiendo, puede votar en contra, al menos en base a su literalidad o al petitum de la misma. Nos parece bien que se traiga al debate y al foco político de estas Cortes de Aragón la cuestión de siniestrabilidad laboral y la búsqueda de impulso de todos los medios para proteger la seguridad y salud de los trabajadores y, ante todo, para salvar vidas de trabajadores o reducir lo más posible esas cifras de siniestrabilidad y mortalidad o esos casos de enfermedades laborales. Anteriormente, en la comparecencia de la directora del ISLA, ya hemos incidido en la importancia de la cultura de la prevención y la autoprotección de los trabajadores, en la implicación total y coordinada de administraciones, empresarios, organizaciones empresariales y sindicales y trabajadores, en que la importancia de clarificar y simplificar la normativa en prevención de riesgos laborales es básica, reducir burocracia ineficaz y trabas para la empleabilidad, centrándonos en lo importante, el cumplimiento de medidas y protocolos concretos conocidos y comprensibles para todos, detallados para cada sector, en especial para aquellos con una mayor siniestrabilidad. Y, ante todo, investigar, analizar y aprender de las duras experiencias y casos de siniestrabilidad, de accidentes y enfermedades laborales que han ocurrido y no cometer los mismos errores. Las inspecciones de trabajo y las sanciones son necesarias, pero, desde luego, han de prevalecer las políticas de prevención, la información, la concienciación, la simplificación administrativa, el asesoramiento directo y la formación práctica. Al principio, la solución no es más normativa, más papeles ni más sanciones. Lamentamos también el papel de los sindicatos de clase, los mayoritarios, comisiones obreras y UGT, completamente al servicio del Gobierno y completamente al servicio de una ideología izquierdista, que salen a manifestarse el día 1 de mayo compartiendo pancarta con la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con otros ministros y otros políticos de izquierda, o que no se manifiestan por la pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores, por las condiciones laborales, por la falta de empleo, por el mayor paro juvenil de Europa o por esa siniestralidad laboral que nos ocupa. Y lo hacen, sí, por Palestina. Para eso han quedado estos sindicatos de clase, amaestrados, ideologizados, sectarios y con una nutrida subvención pública, eso sí. También se pronunciaron a favor de trabajar menos y cobrar más, quien no quisiera eso, con la reducción de la jornada laboral. Que hablen con los autónomos, que hablen con los pequeños empresarios y con tantos trabajadores a los que hace mucho tiempo que nos representan. Tenemos problemas de productividad, de competencia desleal, de absentismo laboral, de bajas recurrentes y de larga duración, por si no lo saben. En conclusión, desde Vox apoyaremos esta iniciativa y cuantas otras que tengan por objeto implementar políticas ambiciosas y eficaces para la prevención, la concienciación, la información, la formación y la protección real de todos los trabajadores contra todos esos riesgos que amenacen su salud y su seguridad laboral. Votaremos a favor. Gracias. Muchísimas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Señor Moreno, votaremos a favor de la iniciativa. Nos parece oportuno seguir debatiendo sobre seguridad y salud laboral. El Partido Socialista ya lo llevamos en la primera comparecencia a un pleno en el periodo de sesiones en el mes de septiembre. Yo no le voy a convertir esta iniciativa en un ataque furibundo a los sindicatos como ha hecho el señor Arranz por parte de Vox. ¿Cómo sería este país y qué blanco y negro todavía seguiría teniendo el color este país si no hubiera sido por las fuerzas sindicales y por la reivindicación de los derechos laborales? Dicho lo cual, haremos la disertación oportuna cuando considere. Y volviendo a la seguridad y a la salud en el trabajo, a nosotros nos sigue pareciendo que, defendiendo el trabajo que hay que hacer desde el Gobierno de Aragón, desde los órganos representativos, desde el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, desde el propio instituto que ha venido a comparecer hace algunas horas, lo que nosotros reivindicamos es que, ante circunstancias extraordinarias, medidas extraordinarias. No nos podemos conformar con que se continúe, que se estudie, que se faculte, que si estamos nosotros de acuerdo y nosotros vamos a apoyar todas y cada una de las medidas que vayan en la dirección de la modificación del marco legislativo, el aumento presupuestario, la mayor dotación de personal, si estamos de acuerdo, pero lo que no puede ocurrir es que en el mes de agosto, que tuvimos 10 víctimas mortales por accidentes en el trabajo,
nos parezca una circunstancia de que ha sido anómalo, ha habido mala suerte, no se va a volver a repetir. Es que los poderes públicos tenemos que trabajar para que no se vuelva a repetir. Y algunos datos de la memoria del año 2024 nos siguen pareciendo muy sonrojantes y todavía no hemos tenido respuesta. ¿Cómo puede ser que en el año 2024 se visitara un 0% de empresas dedicadas a la construcción? Con el amplísimo trabajo que hay, con las torres que se están levantando en Zaragoza, con el ingente trabajo en obra civil que existe en Aragón y que no haya habido ni una sola visita en el año 2024. Veremos qué ocurre en el año 2025, que en un programa que nosotros desde el año 2022 implementamos bajo gobierno socialista de inspección en accidentes por carretilla elevadoras, hubo 64 visitas a empresas, pero a su vez hubo 231 partes de accidentes por la manipulación de esta mecánica, y que a su vez hay más de 7.000 empresas en Aragón que llevan esta tecnología y este tipo de máquinas. Es decir, nosotros es una crítica y una enmienda a la totalidad del Gobierno de Aragón. No, lo que le estamos diciendo al Gobierno de Aragón es que la realidad laboral es distinta, que lamentablemente estamos teniendo más accidentes. Vayamos a los índices del primer semestre de este año 2025, donde han aumentado un 50% las bajas laborales por enfermedad profesional, y ante circunstancias extraordinarias pongamos encima de la mesa medidas extraordinarias. Y ahí, señorías del Partido Popular, estamos dispuestos a trabajar, a apoyarles y a pactar lo que sea necesario por la seguridad y por la salud de los trabajadores. Le apoyaremos, señor Moreno. Gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Tiene usted un minuto para posicionarse en el sentido de la enmienda que le ha hecho el Partido Popular. Sí, gracias, presidenta. Señor Herrero, he empezado diciendo que el Gobierno de Aragón ha reaccionado y ha implementado medidas y ha consensuado posturas con sindicatos y empresarios. Este es un tema tan sensible y que nos puede sonrojar a todos. Entiendo la explicación también que ha dado también el señor Villagrasa. Me gustaría llegar a un consenso para que acepte su enmienda y establezcamos una estrategia ambiciosa, que es lo que yo he planteado en mi proposición no de ley. ¿Quiere un receso para que ustedes puedan hablar y llegar a ese consenso? Gracias. Hacemos un receso de 2 minutos. Sí, señor Moreno, le doy otra vez la palabra para que pueda usted comunicar si han llegado a algún consenso. ¿No? Gracias, presidenta. Hemos llegado a un consenso entre todos. Entonces, leo literalmente. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a continuar impulsando, en el marco de la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027,
y en colaboración con los agentes sociales, incorporando medidas ambiciosas junto con las acciones de concienciación, prevención y control del cumplimiento de los estándares de seguridad laboral, reforzando la cultura preventiva en todos los ámbitos de la sociedad aragonesa. Esta es la... Muchísimas gracias. Es una alegría que hayan llegado ustedes a un consenso en un tema tan sensible. Por tanto, pasamos a la votación. Entiendo que es por unanimidad de todos los grupos. ¿Votamos? ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Pasamos ahora a la explicación de voto. Tiene la palabra el portavoz de Aragón, Teruel. ¿Existe por un minuto? No, solamente es importante agradecer a todos los grupos que nos podamos entender, porque esto es una llamada de atención al Gobierno de Aragón para tener accidentes cero en los próximos años. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. El portavoz de Chunta, ¿no? El portavoz de Vox, portavoz del PSOE. Gracias, señora presidenta. Sin perjuicio de valorar este acuerdo unánime, reflexionemos y actuemos que ante situaciones y datos extraordinarios se necesitan medidas extraordinarias. Gracias. Muchas gracias, portavoz del PP. Sí, agradecer que se haya admitido la enmienda y se haya llegado a una transacción y un acuerdo por parte de todos los grupos políticos para no romper ese consenso que prima entre los agentes sociales y el propio Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto 5, debate y votación del informe de la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas en relación a las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización del análisis presupuestario económico y financiero y en especial del régimen de personal y contratación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, ejercicios 2020 a 2023. Entiendo que todos los portavoces se ratifican en el informe de la ponencia. Sí, pues por tanto queda aprobado. Y pasamos ya al punto 6, que es el debate y votación del informe de la ponencia en relación con la Cámara de Cuentas en relación a las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización del análisis presupuestario económico y financiero, en especial del régimen de personal y contratación de la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón, ejercicios 2020 a 2023. Todos nos ratificamos en el informe debatido y votado en la ponencia, así pues también queda aprobado. Y ya pasamos a los ruegos y preguntas, que no sé si hay algún ruego o alguna pregunta. No, pues levantamos la sesión. Buen día para todos.